buenas noches, son las 9:02, estamos en riguroso directo aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión y como siempre nos acompaña el periodista de Onda Cero Canarias para analizar toda la actualidad de las últimas horas, Óscar Martín. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David, buenas noches a todos. Bueno, Óscar, bienvenido. Vamos a empezar con un asunto que además sigue generando titulares, que sigue generando polémica y que cada vez parece, la verdad es que la imagen del Club Deportivo Tenerife, hoy ha sido otro día en el que ha habido muchísimas críticas por la presentación de una campaña, de un spot que ha sido duramente criticado en el club. Le crecen los enanos al Club Deportivo Tenerife, pero en este caso yo creo que buscados también, ¿no? Sí, pues parece que se ha convertido el Culebrón en la entidad blanquiazul, en lo extradeportivo, además cuando ya ha terminado la temporada, ¿no? Con la figura, las miradas centradas en José Miguel Garrido, que como saben es el propietario, máximo accionista de la entidad del Club Deportivo Tenerife, donde parece que ya está sintiendo la soledad por parte del sector, insisto, que lo ha apoyado, que lo ha puesto ahí, pero que en este caso parece que pudiese estar ya alejándose ese sector de empresarios, bueno, como hemos nombrado, Amiachi, Conrado González, el propio Miguel Concepción, Juan Pelayo, Raico García, donde algunas informaciones, algunos compañeros de información deportiva apuntan que pudiese ser el hombre que pudiese relevar en este caso a la figura en caso de que al final el propio Garrido venda sus acciones, porque hay que decir que el señor Garrido es el máximo accionista. ¿Pero qué? Pero tiene la mirada puesta también de la afición, de la sociedad tinerfeña y, ojo, de máximos representantes de la política tinerfeña, en este caso de la presidenta Rosa Dávila, que se ha posicionado claramente de manera contundente, el vicepresidente de la institución, Lope Afonso, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el señor Bermúdez. Un frente común, podríamos llamarlo, y así lo ha planteado también en las últimas informaciones el periódico El Día. Veamos este titular que nos ha llamado mucho la atención porque hay unanimidad para expulsar a Garrido del Club Deportivo Tenerife cuanto antes. Todas esas hipótesis de las que hemos venido hablando aquí en esta mesa, los accionistas aseguran en el periódico El Día que conforman el sindicato intensifican los contactos para explorar vías para su salida. Todas esas hipótesis que hemos planteado una vez que conocimos que José Miguel Garrido había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reconocer una serie de delitos fiscales que estaba dentro de todo ese banquillo de los acosados del caso Numaria. Bueno, pues empezamos a hablar de qué iba a pasar ahora con José Miguel Garrido y quien nos va a ayudar a entender cuál es la situación actual del Club Deportivo Tenerife, que lo está contando también, como hemos visto en las páginas del Día, y quien al final está apuntando a una de esas muchas hipótesis que tuvimos en esta mesa es el compañero periodista Manoj Dajuani, con el que vamos a conectar en unos minutos, compañero periodista del periódico El Día y de Radio Club Tenerife. Óscar, pero como veíamos ahí en ese titular, sí, ya todo apunta que José Miguel Garrido está cada vez más solo, pero también es verdad que tampoco he visto ningún síntoma a día de hoy de una intención de Garrido de dar un paso a un lado. Claro, en este caso porque la última palabra, entiendo yo, la tiene el señor Garrido. Por supuesto, son sus acciones. Claro, son sus acciones, la mayoría de las acciones del propietario, y está en sus manos. El hombre que tiene que decidir en caso de que él considere que tiene que dar un paso, traspasar, hacer un traspaso de acciones, ¿no? Mientras tanto, nadie puede mover al máximo accionista de la entidad, el señor Garrido. Es verdad que yo creo que ha sido clave, como lo contamos el pasado martes, esa reunión, ese encuentro como intermediaria, si se puede decir o expresar ese término de la propia presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. Hay que decir que el Cabildo de Tenerife lidera en este caso el patrocinio de la entidad y también, bueno, el campo, las instalaciones dependen del Cabildo Insular de Tenerife. Y en medio de esta situación, esto quizás pueda parecer increíble, pero es así, una cuenta anónima de Twitter que filtra, bueno, pues información reservada del club. Noticias que no deberían salir, o en principio no deberían salir, del interior, digamos, de las entrañas del Club Deportivo Tenerife, que se están conociendo a través de una cuenta privada de Twitter, anónima, que se vincula, hay sospechas, es lógico que las haya, con la figura del propio José Miguel Garrido. Bueno, para intentar entender todo este lío que está rodeando al Club Deportivo Tenerife, todo lo que está pasando en las últimas horas y sobre todo esa hipótesis que ya apuntábamos hace algunos días en esta mesa y que poco a poco va tomando fuerza, ese frente común contra la figura de Garrido, pero yo creo que hay una pregunta obligatoria. ¿Realmente Garrido mantendrá el pulso o le da igual esa presión social y va a seguir en el puesto? Bueno, vamos a preguntarle por estas y otras cuestiones a Manoj Dajuani, como les decía, periodista del periódico El Día, periodista de Radio Club Tenerife. Manoj, muy buenas noches. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo creo que la primera pregunta es obligatoria. Hay un pulso contra José Miguel Garrido, pero ¿crees que Garrido está dispuesto a librar esa batalla y sobre todo a no dar un paso a un lado o crees que finalmente va a ceder?
Lo tiene complicado José Miguel Garrido para seguir en el Club Deportivo Tenerife. Hoy el último despropósito ha sido presentar una campaña de abonados que no era la inicialmente prevista. Luego, si quieres, vamos sobre ese asunto, pero desde luego que dirige el club con mando a distancia, se van tomando decisiones que van alejando continuamente la masa social del Club Deportivo Tenerife. Va a ser muy complicado llegar a las cifras del año pasado en cuanto a abonados y va a ser muy complicado el día a día del club mientras que José Miguel Garrido siga. Yo quiero creer a aquellos accionistas importantes que me dicen que como muy tarde, el 30 de junio del año 2025, es decir, al cabo de esta temporada, Garrido estará fuera. Lo que ocurre es que se han fijado una fecha mucho más temprana y quieren expulsarlo, ese es el término que utilizábamos esta semana en el periódico El Día, quieren expulsarlo antes de el 16 de agosto, es decir, antes de que arranque esta próxima liga, porque la degradación está siendo creciente y cada episodio supera en superrealismo el anterior, porque tú lo has explicado bien, es que hay una cuenta de Twitter anónima, pero es que hay una campaña de abonos que no se entiende bien qué filtro pasa. Vamos, por ponerte un ejemplo un poco anecdótico, es que en la campaña de abonos que han presentado esta mañana aparece un Mercedes, el patrocinador oficial del Tenerife es Volkswagen Canarias, quiero decir, que hay errores tan de trazo grueso que uno tiende a pensar que es imposible que haya pasado ningún filtro esa campaña de venta de abonos que hace una alusión a la Unión Deportiva Las Palmas, que no tiene ningún sentido. Las Palmas le ha respondido al Tenerife, una campaña de abonos en la que un poco el mensaje es no me caso, es en un altar, ¿no? El spot se graba en un altar, una boda, y el mensaje un poco es no me caso con alguien que sea de la Unión Deportiva Las Palmas o si descubro que es de la Unión Deportiva Las Palmas. O sea, de verdad, o sea, nadie en estas islas entiende la rivalidad hasta ese extremo de que tu pareja no pueda ser del eterno rival, y están pasando cosas tan raras que nos hacen sentir mucho bochorno, mucha vergüenza, pero lo mismo también a los propios empleados y trabajadores del Club Deportivo Tenerife. David, que te contaba algún episodio esta mañana que me hace creer que estamos viviendo en una situación de absoluta ciencia ficción. Claro, Manoj, has dado una fecha, ¿no? Que es esa que se baraja inicialmente del 30 de junio de 2025. Eso supone que la próxima temporada va a seguir Garrido como máximo accionista del club. Si finalmente no se consigue llegar a expulsarlo antes, has dado esa otra fecha del 16 de agosto, pero yo te quería preguntar, realmente, tú que conoces bien el Club Deportivo Tenerife, ¿tú crees que toda esta situación no va a afectar en lo deportivo, teniendo en cuenta si comienza la temporada con Garrido y se finaliza con Garrido? ¿Qué crees que puede pasar en lo deportivo, teniendo en cuenta, insisto, todos estos hechos que están rodeando y que estamos conociendo en las últimas horas y que todo apunta a que vamos a seguir conociendo episodios, pues vergonzosos como estos, ¿no? Sí, a tu pregunta inicial, yo creo que no va a aguantar el pulso. O sea, yo creo que va a vender porque la situación es inaguantable. Hay un futbolista, por ejemplo, que ya estaba cerrado, pocas veces en el fútbol, un futbolista que ya ha firmado un contrato con un club de fútbol dice, me voy, no puedo ir a un club que esté gobernado por esta gente. Esto ha ocurrido. Dani Tasende, futbolista que iba a venir del Villarreal B, se va a ir finalmente al Real Zaragoza, se va a revertir un contrato que, insisto, estaba firmado por 4 temporadas con el Club Deportivo Tenerife. Entonces, bueno, es que la situación es esa. O sea, la situación es que los jugadores no quieren venir, la situación es que los jugadores que están con contrato en vigor están yendo a reunirse al despacho de Mauro Pérez para preguntar qué ocurre. La situación es que hay patrocinadores que han pedido explicaciones al club y ha intentado Paulino Rivero achicar el temporal como ha podido y se los llevó a comer a La Matanza hace 2 semanas para intentar bajar un poco el suflé, pero es que cada día ocurre algo nuevo. Hoy ha sido una campaña de abonos que da la impresión de que no ha pasado ningún filtro, el otro día fue que se torció esta operación y bueno, y luego lo de la cuenta de Twitter, que puede tomarse también a risa, pero que a mí no me hace ninguna gracia, porque al fin y al cabo esa cuenta de Twitter de la que hablabas antes, una cuenta de Twitter anónima, ha filtrado despidos en el área médica del Club Deportivo Tenerife, ha vulnerado la ley de protección de datos. Por ir más allá, hay otra cuenta de Twitter, esa de forma inequívoca podemos decir que está asociada a José Miguel Garrido, en la que llama indígenas a los aficionados del Club Deportivo Tenerife, en la que insulta directamente a los seguidores del Tenerife, con lo cual, ya digo, que una persona así vaya a atrincherarse y vaya a hacer uso de su mayoría accionarial para perpetuarse en el cargo, que me parece muy difícil, David, que estamos hablando de una situación, insisto, que parece marciana, o sea, que te la cuentan y no te la crees. ¿Tú crees realmente, Manoj, que detrás de esa cuenta anónima está la figura o el entorno de José Miguel Garrido? O dicho de otra manera, que José Miguel, el propio máximo accionista del Club Deportivo de Tenerife, está filtrando, haciendo públicos datos que son privados de la intimidad, por decirlo de alguna manera, de la entidad. Hay 2 cuentas de Twitter. Hay una que lleva por nombre José Miguel Garrido, que estoy convencido y que además puedo decir que está probado que pertenece o que está asociada a José Miguel Garrido, porque él en algún punto anterior, tiempo atrás, ha entrado en un espacio de voz
con lo cual es él, o sea, quiero decir, él ha entrado en un espacio de voz, en un espacio de debate de estos que hay en esa red social con su propio teléfono móvil, o sea que está probado que José Miguel Garrido es José Miguel Garrido. Y luego hay otra cuenta de Twitter que se dedica a filtrar información del Club Deportivo Tenerife, información interna, información sobre fichajes, pero más que nada, es decir, la cuenta ha cogido notoriedad por esto, ¿no? Por esto último, porque se filtra fichajes y entonces pues va teniendo cada vez más seguidores. Pero lo triste es que se está utilizando para arremeter contra empleados del club, contra miembros de la estructura del club de alta dirección como el director deportivo Mauro Pérez. Con lo cual, bueno, digamos que el propósito real de esa cuenta no es filtrar información privada nada más. Y ahí sí que podemos decir que hay una investigación interna del propio Club Deportivo Tenerife que apunta que es un agente de jugadores canarios muy vinculado a la figura de José Miguel Garrido el que está detrás de esa cuenta y el que está operando detrás de esa cuenta, porque el Tenerife ha hecho una investigación privada, es decir, parece un tema chusco, surrealista, hay veces que aparecen cuentas de Twitter que son como el Guadiana, que aparecen y desaparecen, pero estamos hablando de un tema serio. O sea, hubo despidos del área médica que se filtraron a través de esa cuenta de Twitter con nombre y apellido sin que diese tiempo a que esas personas pudiesen comunicar los despidos a sus personas queridas y a sus familias. Estamos hablando de un tema realmente serio, más allá de que se están revelando negociaciones, o sea, jugadores que a lo mejor la propiedad no quiere y que con los que está negociando el director deportivo, pues se revientan esas operaciones filtrándolas para que los clubes de la competencia se enteren o para que las operaciones se encarezcan. O sea, estamos hablando de una situación en la que parece que el enemigo está en casa. Óscar, y a todas estas, Manoff, buenas noches, ¿qué papel pudiese estar jugando el presidente Paulino Rivero? Porque entiendo además o deduzco que estará pasando una situación, será para él una situación muy incómoda, ¿no? Sí, es una situación límite, es una situación difícil. Yo me atrevería a decir que él está... Es que no me gusta decir que está haciendo un doble juego porque parece que está haciendo algo espurio, está haciendo algo contradictorio. Yo creo que él está intentando que la casa no se derrumbe, o sea, que la casa no se derrumbe, porque si al final no mantiene la calma y manda algún mensaje desde dentro, no sé, que sea negativo para los propios intereses del club, pues a lo mejor es que contribuiría al desmoronamiento definitivo. Pero luego él está participando del proceso de relevo de forma activa. De hecho, hemos contado en Radio Club Tenerife que se produjo una reunión antes de ayer en el Hotel Escuela entre Paulino Rivero y Raico García. No hay que ser demasiado avispado para darse cuenta de que detrás del movimiento de compra de acciones de Raico García de forma masiva a mansalva está Paulino Rivero, porque Raico García emerge en abril del año 22, lo contamos en su día en el periódico El Día, y desde entonces hasta ahora no ha hecho sino comprar acciones. Ha comprado las acciones del Grupo Montesano, del Grupo Hueve, de Rodríguez Frías, de la Federación Tinerfeña de Fútbol. Ha comprado y ha aglutinado muchas acciones y tengo la impresión de que quien le ha indicado dónde puede comprar acciones pues es Paulino Rivero. Tengo esa percepción. Entonces Paulino creo que está participando del proceso de relevo, porque creo que el propio Paulino entiende, y además lo ha dicho, que este no es su modelo de gestión, que este modelo de gestión a él no le gusta. Y ha tenido que admitir algo que él no admitía al principio, y es que José Miguel Garrido es quien está detrás de la parcela deportiva, porque eso lo hemos ido destapando durante el verano. Él fue, de forma unipersonal, Garrido, el que mantuvo en el cargo a Sir Galitano cuando sus propios consejeros le pedían que lo destituyese, y él fue, de forma unipersonal, el que trajo a un entrenador que venía de descender al Sabadell de primera a segunda federación, amigo suyo, al cargo de técnico para el curso que viene, con todo el respeto a Óscar Cano, que no tiene ninguna culpa, pero Garrido es el que lo trae, y Garrido es el que lo elige, y se salta y desautoriza a la comisión deportiva y a la dirección deportiva, que preferían a técnicos más contrastados del tipo de Pepe Mel o Rubén Alves. Es él el que elige a Óscar Cano contra todo pronóstico y para sorpresa de todos. Ya, quiere decir, Manoff, está en entredicho la figura José Miguel Garrido, no ha empezado la temporada, entiendo que en entredicho también el que acaban de fichar, su hombre de confianza, el señor Cano, ¿no? Qué grave esto. Sí, claro. Vamos a ver, desde todo el respeto a Óscar Cano, porque a Óscar Cano no le hemos dejado ni fracasar, pero sí es verdad que el proceso... al menos lo que yo no critico es a Cano, yo critico el proceso de selección. Un proceso de selección en el que empiezan con técnicos de primer nivel del Nacional, como Vicente Moreno y Paco López, que luego intercambian correos electrónicos con Abelardo para ficharle, que a continuación se reúnen con Rubén Alves, que por último, en un intento a la desesperada de Mauro Pérez de convencer a la propiedad, le dice que fichen a Miguel Álvarez del Villarreal B, con tal de no fichar a Óscar Cano por la reacción que iba a haber en la afición, porque al fin y al cabo es un hombre que viene de descender, para que se hagan una idea de nuestros telespectadores, de la tercera división a la cuarta, es decir, de primera federación a segunda federación con el Sabadell, era un hombre que no iba a gustar, y ya digo, hay unas desavenencias evidentes, pero del propio, esto es tan grave que las desavenencias del propio Garrido son con el propio consejero deportivo que él trajo, con el sevillano Juan Guerrero, que le proponía el nombre de Pepe Mel, con lo cual es inaguantable. O sea, esta situación lleva siendo inaguantable. Luego hay una relación cada vez más tensa entre Juan Guerrero y Mauro Pérez,
entre el consejero deportivo y el director deportivo. Y bueno, se dan situaciones surrealistas, como que llamas a un agente de jugadores y te dice que tiene 2 ofertas diferentes, o llamas a un club y te dicen que le han dado poderes en el Tenerife a un agente de jugadores canario, no sé si te suena, que le han dado poderes a un agente canario para que haga una oferta a nombre del Tenerife cuando no tiene nada que ver con el Tenerife, es intermediario. Es decir, se están dando situaciones muy rocambolescas, que espero, de verdad, que no afecten a la tesorería del club, porque no me gustaría que se estuviesen repartiendo comisiones o que se estuviese nadie pues beneficiando de forma legal y lícita, porque son comisiones que están regladas en el fútbol, pero insisto, no me gustaría que se estuviese menoscabando la economía del Tenerife en este proceso. Es que uno ya tiene las alarmas encendidas, o sea, uno de verdad está preocupado con la situación de esta institución, y creo que si ha entrado de lleno la presidencia del Cabildo, por algo es. Claro, a eso te va a decir, eso te va a plantear. A mí me inquieta mucho Manoff, yo lo he venido repitiendo durante las últimas semanas, la implicación. Yo creo que en los últimos años no había nadie que se había implicado de esta manera, en este caso la presidencia del Cabildo, también el vicepresidente López Afonso, pero sobre todo la propia Rosa Dávila, que ha mantenido una reunión, en este caso con ese sector, con los otros accionistas, ese sector empresarial. Y que no ha sido, se conocerá en las próximas horas, no ha sido la única reunión importante que ha mantenido Rosa Dávila en este proceso, porque ha habido otra más en las últimas horas. Ya, en este caso, bueno, se ha habido, o sea, de Rosa Dávila con el mismo sector o con otros sectores. No, ha habido otra reunión muy reciente de Rosa Dávila, que se conocerá en las próximas horas, que para acelerar este proceso de relevo. Está claro, sí. Sí, absolutamente, estoy de acuerdo. Está claro que Rosa Dávila... Ha habido muchos contactos, por enumerarlos todos. El jueves de la semana pasada se reúne Raico García con Amida Chi para obtener su beneplácito. Esto ocurre en el Casino de Tenerife. A continuación se produce la reunión de los accionistas sindicados, llamados sindicados, que son Conrado González Bacallado, Miguel Concepción y Amida Chi, con Rosa Dávila y con la presencia de Paulino Rivero. Ha habido otra reunión de Paulino Rivero con Raico García, y la penúltima es la de ayer en el Casino, con la presencia de Juan Pelayo Duque, que es el tercer accionista, propietario de Gatesa, con Raico García. Es decir, todas las miradas señalan a Raico García. ¿Por qué? Porque Rosa Dávila le está pidiendo a Garrido que venda, pero lo está haciendo con un colchón, lo está haciendo con el soporte de que ya Raico García, y esa es la última reunión de la que hablo, la reunión Rosa Dávila, Raico García, esa reunión es la que le permite a Rosa Dávila sostener en público que Raico está con el músculo financiero, con la disponibilidad y con la determinación para hacerse cargo del Tenerife de forma inmediata. Es decir, que si mañana Garrido le dice que quiere vender, Raico García está dispuesto a comprar. Yo creo que esa es la clave del asunto. Sí, desde luego, y concluyo. Yo creo que esa es la clave ya final de este asunto. Quiere decir, por tanto, interviene Rosa Dávila, habla con el sector de empresarios que nombra, no quiere de manera rotunda, está más claro que el agua, si me permite la expresión, a la figura de Garrido, porque mancha la imagen de la entidad del Club Deportivo Tenerife, con el apoyo de ese sector empresarial, con el beneplácito de Paulino Rivero. Por tanto, la opción es Raico García como futurible, insisto, el máximo responsable del club, ¿verdad? Por anticipar acontecimientos, creo que hay una vía A y una vía B. La vía A es que Raico García le compre las acciones a José Miguel Garrido, que lleguen a un acuerdo para darle el dinero que él ha invertido en el Tenerife. Estamos hablando de que Garrido ha invertido más de 10 millones de euros en el Tenerife, Raico unos cuantos millones menos, o solo unos pocos millones menos, porque la diferencia entre los dos es de 10 puntos porcentuales. Una de las opciones es esa, que le venda Garrido a Raico, y luego ya puedan llegar a algún acuerdo de bonificaciones en caso de ascenso o lo que fuera a futuro, y que se vaya de forma amistosa. Hay que recordar que en el Castellón solo aguantó 14 meses y que en el Albacete acabó de forma muy similar, por cierto, también con alguna historia truculenta con respecto a lo que aquí llaman Twitter Leaks. En aquel momento no había Twitter, quiero recordar, eran los foros. O sea, en aquella situación eran que se metían en los foros la gente de Garrido. Y el plan B es que haya una mayoría alternativa. Es decir, que Amida Chi, Miguel Concepción y Conrado González Bacallado rompan ese pacto sindicado que existe, que paguen una multa a Garrido, la multa es de 1 millón de euros, pero que luego se atengan a las consecuencias judiciales. Por eso digo que esto ya es mucho más complicado, pero bueno, o sea, es una vía B, o sea, que rompan el acuerdo con Raico García, y que a continuación se alíen con Raico y con Pelayo, porque ya Raico y Pelayo están avenidos, con lo cual la vía B
sería una operación alternativa que dejaría a Garrido, pues imagínate, con la inversión hecha, sin recuperarla y en la oposición, por decirlo así. Es decir, que sería la peor jugada posible para Garrido. Entonces, está el plan A por las buenas y está el plan B, que es mucho más complicado para todos, mucho más gravoso para el Tenerife, mucho más terrible por lo doloroso que sería judicializar el club, pero ese es el plan B. O sea, la opción B existe también. Manos, una última cuestión, porque es que la verdad es que te he escuchado con detenimiento. Tremendo. ¿Para qué vino José Miguel Garrido al Club Deportivo Tenerife, en tu opinión? Voy a ceñirme al contenido de una cena que yo tuve con él en la península como para explicarme el proyecto. Él me dijo que venía para subir a Primera División y para a continuación vender el club, obtener una plusvalía y marcharse a otro sitio. Su sueño era marcharse a la Premier League o comprar un club en Inglaterra. Yo creo que él tenía esa aspiración de controlar un club de fútbol, pero como en la fábula de la serpiente y el escorpión, al final el escorpión demuestra lo que es y demuestra su naturaleza y termina comportándose como en Albacete y como Castellón. Y al final el comportamiento, pues yo lo definí ayer en antena como un comportamiento muy cutre, ¿no? De llegar a este tipo de situaciones en las que nos enteramos de las noticias del club y de la información sensible a través de una cuenta anónima y bueno, con declaraciones como las que hizo a algunos compañeros en su última entrevista, que por cierto ya ha dejado de dar entrevistas hace un tiempo, pero esos comportamientos que tiene de llamar 45 veces consecutivas a un periodista, de llamar a los jugadores a deshora, de llamar a los entrenadores, de jugar al fútbol manager, ¿no? De fichar él, porque al final es lo que ha estado haciendo. Pues ya digo que a lo mejor pues era su juguete, ¿no? Se lo compró y estaba aquí jugando a ser director deportivo, fichando él, jugando a ser... a lo mejor también quiere jugar a ser entrenador, ¿no? Y a lo mejor tiene la osadía de sugerirle cosas al entrenador que ha traído, que no creo que acepte ninguna sugerencia. No lo sé. Lo que me contó él en aquel almuerzo en la península fue que venía a comprarlo, a subirlo, a invertir y luego a seguir su camino en otro sitio. Eso fue lo que me contó en su momento. Pero ya te digo que se ha tomado esto muy poco en serio y la camisa del Tenerife la ha ensuciado, como dice Rosa Dávila, con este tipo de comportamientos, porque fíjate, David, que llevamos un rato de conversación y todavía no hemos hablado de la implicación suya en el caso Numaria, que es lo que todos los políticos ponen como pretexto, pero a mí me da la impresión de que esto, no digo que sea lo de menos, porque evidentemente es absolutamente censurable que uno tenga esos comportamientos y que encima admita en sede judicial haber defraudado tanto dinero, pero digo que al final es lo de menos porque creo que si quieren expulsarlo del club es por todo lo demás que hemos contado. O sea, por esa forma de gobernar, por esa forma unilateral, por esa forma de someter al Tenerife a situaciones como la de hoy, con la vergüenza que estamos sintiendo con esa campaña de abonos, el descrédito ante la afición, la forma de trabajar, el desautorizar a los subordinados. O sea, yo creo que al final, sinceramente, como le ocurrió al Capone, yo creo que al final están poniendo el pretexto del caso Numaria, pero creo que quieren expulsarlo por todo lo otro que hemos contado. Bueno, Manos, pues la verdad es que muchísimas gracias por habernos atendido. La verdad que la historia del Club Deportivo Tenerife no se merece este capítulo que está viviendo y ojalá que se pueda enderezar pronto esta situación. De verdad, Manos, muchísimas gracias. Muy bien, un abrazo, David. Un abrazo. Óscar, tremendo. Poco se puede decir. Sí. Yo creo que el relato está bastante claro. Que ha explicado mucho la situación este culebrón tremendo, ¿no? Que a mí me está claro que Raico García es el hombre que está sobre la mesa. Que va a sustituir a Garrido antes o después. Es la apuesta de ese nutrido grupo de empresarios, la apuesta de Rosa Dávila del Cabildo, pero ha dado muchas claves, ¿no? En cuanto a este culebrón, que no es fácil de descifrar y que desde luego es patético y lamentable, ¿no? La imagen que se está trasladando al exterior, a un equipo además, cuando llegó Garrido, cuando el presidente de la entidad, el propio Paulino Rivero, bueno, pues su intención era ascender a Primera División al Club Deportivo Tenerife, no ha sido así. Una temporada más en Segunda División, un club de unas características como el Tenerife, que ha hecho historia, que es un club de señera en este caso en el ámbito nacional y se encuentra ahora con un lío empresarial de esta manera y donde además su máximo accionista, bueno, ha estado en boca de toda la sociedad española y tinerfeña y canaria por su implicación judicial, pero ha dado unas claves. La segunda reunión, hubo una primera reunión de Rosa Dávila con este nutrido grupo de empresarios de accionistas y otra reunión, hablaba ayer si no me equivoco, de otra reunión ayer en el Real Casino en Santa Cruz de Tenerife. Quiere decir, por tanto, que está tratando de intermediar, tratando de aunar esfuerzos para poner sobre la mesa, conjuntamente con esos empresarios y el presidente Paulino Rivero, sobre la mesa el nombre o el hombre que quiere, insisto, ese grupo de empresarios y la entidad, el Club Deportivo Tenerife, el Cabildo Insular de Tenerife, para que lidere la entidad blanquiazul. Insisto que este hombre, el señor Garrido, para ellos, para el Cabildo, también entiendo que para el grupo de empresarios, para la afición y la sociedad tinerfeña, pudiese estar manchando la imagen de la entidad. Bueno, la imagen de la entidad obviamente ha quedado manchada. Un expresidente condenado por estafa, un máximo accionista en la actualidad
que la verdad es que, bueno, no solo, yo creo que es muy importante, lógicamente, ha llegado a un acuerdo para declararse culpable de delitos de fraude fiscal, pero que además gestiona el club de una manera muy poco responsable y, como ha explicado muy bien Manoj, yo creo que no está a la altura de una entidad como el Club Deportivo Tenerife. Veremos qué va a ocurrir en los próximos días. Va a ser clave esa presión social y si finalmente el señor Garrido aguanta o no ese pulso. Bueno, nosotros vamos a continuar y ahora les vamos a contar una noticia positiva. Positiva porque hace unos días mostrábamos nuestra preocupación ante el grito de ayuda que pedía la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, ante la falta de profesores, ante un futuro incierto, ante la incapacidad de conseguir a grandes profesionales para impartir clases en esa facultad que sin duda es una de las más importantes y una facultad que es un símbolo de lo que es la Universidad de La Laguna. Pues bien, el lunes entrevistamos aquí incluso a José Luis Páez, al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, y hoy podemos celebrar que después de una reunión con el Servicio Canario de la Salud se han desbloqueado 100 plazas de profesor y se han acordado mejores sueldos para la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna. La Universidad de La Laguna y el Servicio Canario de Salud, como publica el periódico El Día, han acordado la mejora de la plantilla de medicina, una de las que más carencias presenta en la institución, ya de por sí envejecida. Recuerden que les contábamos que más de la mitad de la plantilla de profesores de la Universidad de La Laguna, en este caso de la Facultad de Medicina, se iba a jubilar en los próximos 4 años, Óscar. Ha habido reunión finalmente con el Servicio Canario de la Salud y ha habido acuerdo. La pregunta es ¿por qué esto no se había hecho antes? Bueno, ayer mandó un comunicado, remitió un comunicado apoyando en este caso al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el traumatólogo, el especialista, el médico José Luis Páez, el Colegio Oficial de Médicos en Santa Cruz de Tenerife, donde en este caso expresaba su preocupación por el futuro de la Facultad de Medicina, insisto, que pudiese estar abocada al cierre. Esto es una realidad que denunció el señor Páez, que contamos estos días aquí en Mírame Televisión, dura, pero es la realidad, y esa realidad hay que contarla porque preocupa no solamente al rectorado, al decano, sino entiendo que a la sociedad, a los profesionales sanitarios, a los médicos y en este caso los estudiantes y aquellos que quieren, que aspiran a estudiar en un futuro la prestigiosa carrera de medicina de la institución académica en la isla de Tenerife. Expresaban su preocupación, decían que es patente esto en todo el país y en Europa. Y me contaba Rodrigo Martín en esa conversación que mantenía con él radiofónicamente la jornada de ayer, que bueno, que estaba, bueno, en cierta medida tranquilo, pero estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque me contaban que parece ser que ya iban a tomar cartas en el asunto. Esto fue ayer o antes de ayer. Y ahí, bueno, me transmitió que había contactos, ya me transmitió esa realidad. Pero me dijo una frase que a mí me inquietó y que la comparto. Tuvimos que salir a denunciar esta situación para que reaccionen y empiecen a tomar cartas en el asunto. Oye, llevan 2 años sin reunirse en la comisión mixta, ¿no?, del Servicio Canario de Salud y la Facultad. La comisión mixta, que hubo esa reunión de comisión mixta, me decía exactamente el señor Martín, a mí esto me parece muy peligroso y preocupante. Me preocupa aún más. Yo agradezco y aplaudo que se haya reunido esa comisión mixta, que vayan a tomar cartas en el asunto, pero de manera inmediata, que no dejen pasar el tiempo, porque esto es un asunto ya del pasado, que vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo. Y desgraciadamente, insisto, a mí esto me preocupa y me entristece. Siempre ocurre lo mismo en Canarias. Es decir, cuando saltan aquellos afectados, en este caso los profesores, los responsables, en nombre de los estudiantes, lo denuncian públicamente, es cuando aquellos responsables públicos que tienen las fórmulas para salvar situaciones como estas, cuando reaccionan de inmediato. A mí esto, sinceramente, me preocupa. A mí me preocupa también, me preocupa sobre todo que hayan dejado pasar todo ese tiempo y que de nuevo haya tenido que salir a los medios de comunicación, porque esto es así, Óscar. Al final, si la gente no sale a los medios de comunicación... Y no es fácil para el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Hombre, para él, no sé, él tiene que estar en otras cosas, en unas tareas bastante importantes, porque está al frente realmente de 3 facultades dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud. El otro día el señor Paz me decía en la entrevista también, me decía que para él no era fácil salir públicamente a denunciar esta situación, obviamente, pero que tenía que hacerlo para pedir ayuda. Pero fíjense ustedes, si me permiten la expresión, es decir, lo que debe estar, o lo que ha podido estar agobiado, preocupado, el decano, nada más y nada menos que el decano, un médico, un profesional de la medicina, de Ciencias de la Salud de esa facultad, para salir públicamente, no representando sindicatos, sino él como decano, a denunciar esta situación. Imagínense ustedes el panorama y el escenario. Sí, era un panorama complicado. Esperemos que ese acuerdo fructifique y finalmente se puedan solucionar esos problemas y sobre todo que se garantice la continuidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Vamos a continuar con asuntos de actualidad porque una cuestión también, decía Óscar, esto es un asunto del pasado. Bueno, un asunto del pasado o un proyecto del pasado que ha vuelto a la primera línea política de la hoja de prioridades del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque ahí la ha llevado el concejal Carlos Tarife, es ese teleférico que desde hace mucho tiempo se comenta la
la posibilidad de su construcción entre el centro de Santa Cruz de Tenerife y el Parque de las Mesas, en la zona alta de Los Campitos. Así lo publicaba el periódico El Día, que daba un dato importante, que está generando un debate social muy potente dentro de la capital tinerfeña. El teleférico de Santa Cruz entre el centro y Las Mesas costará 17,1 millones de euros. Insisto, 17,1 millones de euros. Gesplan elabora en estos momentos el informe de propuesta económica, a raíz del cual se redactará el proyecto básico del sistema de transporte por cable que se implantará en el municipio. Un proyecto, insisto, que ha dado muchas vueltas, que inicialmente la idea era que partiera del barrio La Salud, que ahora se ha llevado, o esa es la idea, a una salida inicial desde el centro para ir a ese Parque de las Mesas, la zona alta de Los Campitos, en la capital tinerfeña. Óscar. ¿Pero cuál es la idea de ese teleférico? ¿Cuál es ¿Qué pretenden con ese proyecto? Yo creo que hay muchas preguntas sobre este asunto en el sentido de cuál es la utilidad de ese proyecto. O sea, realmente no es un problema de movilidad. O sea, por ejemplo, hay muchos barrios en Santa Cruz, se me ocurre Barrio Nuevo, la zona alta de Barrio La Sola, hay muchas zonas, Valle Seco, que hay problemas de movilidad. Hombre, porque están en laderas. Claro, en estos momentos es una prioridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, los problemas de movilidad en toda esa zona. Y sobre todo hay una población envejecida que le cuesta subir esas escaleras. El macizo de Naga, toda la zona del Parque Rural de Naga, poner escaleras mecánicas podría ser una solución. Cierto. O sea, hay problemas en ese sentido, pero en este caso estamos hablando de un teleférico que va desde el centro de Santa Cruz a un Parque de las Mesas que básicamente es al sitio al que vamos los chicharreros a hacer chuletadas. Sí. O sea, ¿realmente necesitamos un teleférico para ir del centro de Santa Cruz, para irnos de chuletada? O sea, tengo dudas en ese sentido. ¿No? Si me dijeran que será un proyecto a lo mejor para captar turistas, es decir, centrado exactamente en los turistas, los cruceristas que vienen a la ciudad de Santa Cruz. Pero mira, en otros países donde tienen grandes, una catedral imponente en una cima de una montaña, hay teleféricos para ver ese tipo de cuestiones. Y tiene su sentido, porque al final tiene un reclamo turístico. Porque tiene un reclamo turístico y revierte turísticamente a las arcas públicas. Pero el Parque de las Mesas estamos de acuerdo en que no es un reclamo turístico, de hecho es un espacio para la convivencia de los residentes, básicamente, que somos los que vamos allí realmente a disfrutar de ese espacio. O sea, necesitamos un teleférico además para un trayecto en coche que no tiene problemas de movilidad, no hay atascos en esa carretera de Los Campitos. Es un trayecto que se puede hacer fácilmente en 10 minutos tranquilamente desde el centro de Santa Cruz de Tenerife, además de que hay guaguas que te dejan también justamente cerca del Parque de las Mesas. Entonces, yo no termino de ver esa utilidad. Además, 17,1 millón. Y después está el tema del precio, porque al final yo creo que la clave es el precio, porque hasta qué punto Santa Cruz tiene que gastarse 17 millones en un proyecto como este. También es verdad, Óscar, que hay que decir que estamos en la fase en la que estamos. Sí. Esto es un boceto, se tiene que redactar el proyecto, esto ahora veremos. Evidentemente yo no veo a ningún político, si palpa que no hay una necesidad ciudadana, que la gente lo pide, sacando o impulsando un proyecto así. Pero ahí está el titular, ahí están los trámites que se están dando y yo creo que hay que hablar de este asunto, ¿no? Sí, además este asunto sale ahora mismo, además también este teleférico al Parque de las Mesas, cuando hay en estos momentos proyectos que tienen que ver con la movilidad en la isla de Tenerife. Claro. Estamos hablando del proyecto del tren al sur, estamos hablando en este caso el tranvía el norte de Tenerife, Tacoronte, es decir, hay un problema grave de movilidad en la isla de Tenerife. Bueno, oye, pues a lo mejor la idea será esa, a lo mejor estás dando en el clavo, a lo mejor la idea es, David, para a los chicharreros llevarle al Parque de las Mesas a disfrutar los domingos o los sábados de una chuletada. Pero ya lo hacen en el Parque de las Mesas, de hecho, se forman a lo mejor para darle facilidad, para que lleguen rápido y que disfruten de ese trayecto, digo yo, en definitiva. Además de que ahora en verano, con el calor que hace, se cierran todos esos braseros, o sea, realmente ahí no se pueden hacer chuletadas ahora, entonces claro, o sea, que no termino de tener claro cuál es la independientemente de la anécdota de las chuletadas, yo sinceramente, insisto, desde mi punto de vista personal, no veo el proyecto. Porque en estos momentos hay otras prioridades, asuntos más graves, más delicados, insisto, en Santa Cruz de Tenerife. Menos proyectos y más inversión en políticas sociales. Bueno, hace falta mucha inversión en políticas sociales y hacen falta más trabajadores y trabajadoras sociales en todas las administraciones, pero también, por supuesto, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en el Instituto Municipal de Atención Social. Y con respecto a esto, el Ayuntamiento ha sacado una interesante convocatoria para cubrir 6 plazas o consolidar 6 plazas de trabajadores sociales dentro del propio Ayuntamiento, y nos hemos encontrado con esta noticia que ha publicado Humberto Gona, nuestro compañero del periódico El Día. Perdón. La concejala de Lima se presenta a oposiciones que valora su personal. La edil socialista, además de Charín González, la concejala de Lima, la edil socialista Alana Chinea también opta a las 6 plazas junto a trabajadores del Instituto Municipal que aspiran a consolidar
su puesto. El examen, la prueba se celebró hoy. Nosotros hemos intentado que la propia Charín González intervenga en el programa de hoy para darnos su versión sobre por qué ella decidió presentarse a unas oposiciones, a unas pruebas para consolidar esas 6 plazas de trabajadores sociales en el IMAS convocadas por la Consejería de Recursos Humanos, porque ella decidió presentarse a sabiendas de que esas oposiciones, esas pruebas van a ser valoradas por su propio personal. Si bien es verdad que al final estamos hablando de una plantilla tipo test, si bien es verdad que realmente ahí poco se puede valorar por parte de los que están en ese tribunal, que después hay unos méritos, que al final es una cuestión objetiva, pero también es verdad que hasta qué punto, y es la pregunta que mucha gente se está haciendo, una persona que es concejala de un área en el ayuntamiento que ya cobra un dinero público por ejercer esa responsabilidad como concejala en ese área, se puede presentar. Poder se puede, pero debe éticamente presentarse a unas oposiciones que van a valorar además trabajadores que están a su cargo, que son sus subordinados, porque ella es la máxima autoridad política en ese área, y si realmente no debería haber quizás esperado a otro momento para dar ese paso. Sobre todo porque al final esto, otra cosa no. Después puede que se presente, puede que apruebe, puede que no, pero las suspicacias van a estar ahí y son inevitables que estén ahí las suspicacias, porque al final hay una relación estrecha entre esas personas y la propia concejala Charín González, y porque al final, como ha ocurrido, como ocurrió cuando la hija de Casimiro Curbelo se presentó a otro examen y obtuvo un 10, se sabía, aprobó ese examen con un 10, también era tipo test. Y claro, ¿cuál es la suspicacia que pensamos todos? Después aquello se judicializó y obviamente no había ninguna responsabilidad penal, pero ¿cuál fue la suspicacia? Oye, que alguien le pudiera haber chivado las preguntas. Y al final esas cosas, porque al final yo creo que tenemos que hablar claro. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Entonces yo creo que alguien que es un cargo público, cuanto menos, Óscar, tiene que plantearse un poquito de actuar de manera o tener un comportamiento lo más cuidado posible para evitar precisamente que haya suspicacias en cosas como estas. Estamos hablando de más de 400 aspirantes que se presentan a esta prueba para consolidar esas 6 plazas. Ha empezado hoy mismo, si no me equivoco, en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Hoy jueves. Charín González, que hablar de su figura, es la actual concejal de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es decir, del Instituto Municipal Social, la Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz. Su segundo mandato como concejal responsable del área. Hay que decir que Charín González conoce perfectamente la realidad, conoce bien el ámbito donde se mueve, porque vino del Banco de Alimentos. Es trabajadora social. Era trabajadora social, estuvo en el Banco de Alimentos, por tanto conoce bien la realidad de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Dicho lo dicho, hay que, bueno, en este caso a mí me hubiese gustado, honestamente, conocer los argumentos, es decir, escuchar a la propia Charín González, bueno, su argumento, su versión. ¿Por qué? Para tener todos los argumentos necesarios para nosotros y la opinión pública, los espectadores, hacernos una idea, una conclusión, insisto, de esta noticia que publicaba el periódico El Día. Repito, he echado de menos esa explicación porque es necesaria, insisto, para hablar además también con la máxima transparencia ante un asunto delicado. Esperemos además también próximamente, bueno, tratar de tener esa versión. Aparte también la otra concejal y una concejal de la oposición del Partido Socialista. Que está liberada al 50%, está liberado, no tiene dedicación exclusiva, pero tiene una dedicación parcial. Pero sí que es verdad. Pero es verdad que también que es concejal de la corporación. Pero también es verdad que, como tú decías, es diferente porque no es la concejala del área. Del grupo de gobierno ni del área, es la oposición, pero ojo, también es concejal. Y está cobrando dinero público porque está liberada al 50%. A mí esto me recuerda mucho, aunque no tienen nada que ver, bueno, sí tiene estrecha relación, pero son escenarios diferentes. Por ejemplo, lo que hemos contado del Cabildo Insular de La Gomera, aquellos cargos públicos que ostentan cargos públicos en La Gomera que se presentaron a aquellas oposiciones del Cabildo Insular de La Gomera. Claro, en aquel caso, sobre todo, saltaron las alarmas porque obtuvieron las notas más altas. Claro. Imagínate que ahora Charín González tiene la nota más alta del examen, como le pasó a la hija de Casimiro Curbelo. En este caso, a mí me gustaría esperar un poco a que hable la propia concejal. Creo que hasta por ella misma, ¿no? Por ella misma incluso realmente no es lo más adecuado dar este paso en este momento, cuando seguramente va a tener oportunidades para poder concurrir a otras pruebas de estas características. Sí, ella ha dicho en las declaraciones, yo creo que hizo declaraciones en el periódico El Día, ha hablado que solamente ha dicho que ella tiene derecho, que ella también puede concurrir y lo tiene, en las mismas condiciones, tiene las mismas condiciones de igualdad que cualquier persona, absolutamente. Tiene toda la razón del mundo la propia concejal para optar, en este caso, un proceso selectivo de esta manera. Eso por un lado. Y por otro lado, habrá que poner sobre la mesa, para eso están los espectadores, si es ético o moral, insisto, dar este paso. De luego, cuando yo escuche a la propia concejal, su versión, insisto, yo haré mi reflexión o me haré mi conclusión personal y la trasladaré a la opinión pública. Bueno, muchas conclusiones las que surgieron hoy en el Senado y en las últimas horas con las declaraciones de la Comisión de Investigación del caso Mascarillas. Allí estaban citados, pues, por ejemplo, la exconsejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, o, todo ello a petición del Partido Popular,
o el que fuera director del Servicio Canario de Salud y uno de los principales investigados en uno de los casos Mascarillas, el de los 4 millones de euros, esa presunta estafa de un dinero que se pagó, que salió de las arcas públicas, pero que no llegó a las mascarillas, no llegaron a los hospitales canarios, pero saben que esto ha tenido muchas derivaciones y que estas comisiones de investigación se centran sobre todo en lo que ocurrió con la trama vinculada con el ex asesor del ministro Ábalos, el ex ministro Ábalos, el señor Koldo García. Bueno, les decía que el Partido Popular es quien ha planteado y ha impulsado esta comisión de investigación. Ahí en el Senado está Sergio Ramos, que como saben es senador por la isla de Gran Canaria, y él preguntaba a Conrado Domínguez de esta manera en la Cámara Alta. Señor Conrado Domínguez, está usted inmerso junto al Partido Socialista en varios casos de corrupción que han conmovido a toda España y en especial a Canarias. El caso Mascarillas por valor de 4 millones de euros, en el que usted se encuentra en este momento imputado, y el caso Koldo por valor de 12 millones de Canarias. Y bueno, del caso Tito Berni ya no le hablo porque ya sabe usted aquello de los prostíbulos, etcétera. Bien, es usted, señor Conrado Domínguez, el denominador común de todos los casos de corrupción de Canarias en el aspecto sanitario, de todos los casos de corrupción. Sale usted en todos los papeles de casos de corrupción sanitaria de Canarias. Es usted el elefante en la habitación, señor Conrado Domínguez. Como director del Servicio Canario de Salud, ¿cuál era su responsabilidad en ese momento en relación con la compra de mascarillas? ¿De quién dependía directamente usted? ¿Fue usted responsable de negociar en mayo de 2020 el contrato de emergencia con RR7? ¿Nos puede contar cómo se gestó ese contrato? ¿Fue usted la persona que contactó con la empresa RR7? Escuchamos ahora también, después de Sergio Ramos, a María del Mar Caballero, y lo que no hemos escuchado del Grupo Mixto, senadora del Grupo Mixto, y lo que no hemos escuchado es a Conrado Domínguez, y no lo hemos escuchado, Óscar, porque no contestó. Menuda pérdida de tiempo. Desde luego, en este Estuvo caso, ahí, se sentó, miró para los celajes. Este tipo de comisiones, yo siempre he dicho que bueno, tratan de dirimir responsabilidades políticas, como va a ocurrir esa comisión de investigación en el Parlamento Regional, está en el ámbito judicial, y luego dirimir responsabilidades políticas. Pero este tipo de comisiones en el Senado o en el Congreso de los Diputados, si se convierten en patéticos escenarios como estos, de luego lo que beneficia es a aquellos que forman parte o presiden la comisión, que cobran dietas, que se aumentan el dinero, insisto, aparte de lo que ganan como senadores o congresistas, en este caso como parlamentarios. ¿Por qué? Porque bueno, el señor Conrado Domínguez, ¿por qué calla? Esa imagen es lamentable. Porque se acoge a su derecho a no declarar. El señor Conrado Domínguez contó en este caso a la prensa que no iba a hablar porque está abierta una investigación judicial. Y bueno, y ahí es entendible, es decir, el señor Conrado Domínguez... Está en su derecho, claro, está en su derecho. El señor Conrado Domínguez nos va a dar explicaciones sobre su gestión política en el Senado porque hay una investigación abierta en torno a su figura. Bueno, a Sergio Ramos, lógicamente, al senador del Partido Popular no le hizo gracia la actitud de Conrado Domínguez y así lo expresó. ¿Puede aclarar dónde se encontraba usted en marzo del año 2020? Señor presidente, llegado a este punto, yo quiero preguntarle a la mesa, al presidente, si este señor que está inmerso en un caso de corrupción, en el caso Mascarillas, y yo no le estoy preguntando en este momento, le preguntaré, pero le estoy preguntando nada que ver con el caso Mascarillas, si llegado a este punto tiene también el derecho a no declarar, porque no lo entiendo, porque si yo le estoy preguntando, me gustaría aclarar este punto con la presidencia, porque no entiendo por qué una pregunta de dónde se encontraba en el año 2020 este señor no va a contestar. Mire, señor Ramos, plantea usted una cuestión que no es fácil. Yo cuando he recibido este escrito, evidentemente no he querido interferir en la comisión, lo voy a hacer ahora por una solicitud que hay. Yo no comparto el contenido de este escrito, ya se le digo. Bueno, quien sí que contestó fue la ex consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, saben que fue consejera en un periodo de tiempo muy cortito que solo le cogió el comienzo de la pandemia, Teresa Cruz, del Partido Socialista. Escuchen a la ex consejera de Sanidad porque no tiene desperdicio su intervención en la Comisión de Investigación del caso Mascarillas en el Senado.
Quiero ser muy clara con esta pregunta. En la legislatura 2015-2019 fui presidenta de la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias. Esa comisión me dio un conocimiento más o menos cercano de la gestión que estaba haciendo el señor Conrado Domínguez al frente de la Consejería de Sanidad, porque era el director del Servicio Canario de Salud. Y evidentemente no era una persona que yo considerara un buen gestor, pero digo lo mismo, no me correspondía a la consejera hacer nombramientos de un órgano que estaba constituyendo el señor presidente para coordinar distintos ámbitos. No era un buen gestor. Óscar, ha sido durísima. Clarísima, ha calificado sin ser muy agresiva a la hora de decirlo, pero su frase ha sido, bueno, y según una lápida para Conrado Domínguez. Según han salido los teletipos, calificaba a Domínguez como conseguidor. Según, por ejemplo, yo tengo aquí una toma de Europa Press, de la agencia Europa Press, 26 de junio, Madrid, en la capital de España, titula Teresa Cruz reivindica su protocolo de compras de material sanitario en Canarias, niega presiones de Torres. Califica, según Europa Press, a Conrado Domínguez como conseguidor entre comillas, y admite que el jefe de gabinete de Torres, es decir, Antonio Olivera, le dio información sobre proveedores. Esto mantiene, en este caso, fortalece un argumento, una información que yo llevo contando desde hace mucho tiempo, desde hace ya varios años, que sectores del Partido Socialista, sectores del PSOE tinerfeño, se negaban, en este caso, a que nombrasen a Conrado Domínguez o que Conrado Domínguez fuese director del Servicio Canario de Salud. Saben que Conrado Domínguez también fue director del Servicio Canario de Salud con Fernando Clavijo como presidente. Y yo he venido a decir también que recuerdo, alguna información que a mí me llegó, que insisto, la he venido contando desde hace mucho tiempo, una destacada del PSOE tinerfeño, Patricia Hernández, exalcaldesa de la ciudad de Santa Cruz, actual portavoz del Grupo Socialista, secretaria general de los socialistas chicharreros y además diputada regional, transmitió al partido que estaba absolutamente en contra, que no le gustaba que el partido apoyase la idea de nombrar, de mantener a Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud. Cosa que comparte, por lo que veo, la propia Teresa Cruz Oval, con quien tiene, por cierto, buena relación o ha tenido buena relación con Patricia Hernández y pertenece a ese núcleo del PSOE, fuerte núcleo del PSOE que está en contra de Coalición Canaria en la isla de Tenerife. Teresa Cruz Oval pertenece al PSOE en la isla de Tenerife. Dicho lo dicho, hay que decir también que, por cierto, declaró el motivo oficial que ofreció Torres para cesarla, que se hizo necesaria otra estrategia, que es lo que le había dicho el señor Torres, de la gestión del coronavirus, aunque ha precisado que la versión no oficial se la guarda en el ámbito privado entre ella y el expresidente canario. Importante, porque yo contaba el pasado martes que algún día me gustaría saber por qué se cesó a la propia Teresa Cruz Oval. En cuanto al propio Antonio Olivera, ex director del Servicio Canario de Salud de manera transitoria, cuando la cesaron, yo siempre he contado, Julio Pérez asume la Consejería de Sanidad de manera transitoria. Antonio Olivera, director del Servicio Canario de Salud, ahora actual jefe de gabinete del propio Ángel Víctor Torres. Dice que quien sí le preguntó sobre alguna empresa, dijo que Torres nunca le había recomendado, en este caso, ninguna empresa, ningún contrato, pero dice, quien sí le preguntó sobre alguna empresa fue el ex viceconsejero de Presidencia de Canarias, actual jefe de gabinete del ministro Torres, Antonio Olivera. De manera textual, dijo la propia Teresa Cruz Oval. Sí, bueno, ya lo comentaste antes, Óscar, que al final fue le había trasladado información en relación a algunas empresas, a algunos proveedores. Pero que al final yo creo que eso, el resumen es, Teresa Cruz Oval llega y dice, a mí Ángel Víctor Torres no me llamó, cierto, pero quien sí que me llamó y me habló de proveedores fue Antonio Olivera. Claro, está apuntando primero al propio Conrado Domínguez y apuntando al jefe de gabinete del propio Torres, Antonio Olivera. Sin duda la figura de Antonio Olivera, que es la que está quedando quizás en una posición más delicada a raíz de todas las informaciones que estamos conociendo, también las vinculadas con esa trama de la figura de Coldo García, el ex asesor del exministro Ábalos. Bueno, vamos a continuar porque hay otros asuntos que queremos tratar y es que otra de las cosas, Óscar siempre insiste en las cosas que apuntamos aquí, y es verdad, hay cosas, muchas cosas apuntamos aquí incluso antes de que pasen, y Óscar había dado un nombre clave en esa figura de la Diputación del Común, en cómo se iba a configurar una vez que ya hemos conocido
que quien ha sustituido a Rafael Llanes y ha sido nombrada por el Parlamento de Canarias como nueva diputada del Común es la socialista Dolores Padrón. Bueno, pues Dolores Padrón ya ha propuesto a su personal adjunto, a sus adjuntos a la Diputación del Común, que saben que tienen que ser de otros partidos políticos, y esta es la propuesta de Lola Padrón. Antonio Alarcó, que es el ex senador del Partido Popular, ex concejal del Ayuntamiento de La Laguna y ex consejero y ex vicepresidente del Cabildo de Tenerife, era el nombre que apuntaba Óscar Martín en esa quiniela en la que lo ha clavado. Lola Padrón propone a Antonio Alarcó, a María Tejera y a Ana María León como nuevos adjuntos a la Diputación del Común, y señala además que estos nombramientos fortalecen el compromiso marcado por la institución autonómica con la promoción de los derechos ciudadanos y la igualdad de género, aunque yo aquí también tengo que decir, ahora vamos a hablar de estas figuras. Óscar, ¿me vas a contar quiénes son? Yo a María Tejera no lo conozco, pero no sí Ana María León sí. Vale, pero yo tengo que decir también que a ver si termina ya toda esta parte protocolaria del diputado del Común y empiezan a trabajar. Sí, en este caso, bueno, está María Tejera, como decían, desconozco la figura de la señora Tejera. Yo conté en su momento, hace ya mucho tiempo, como decías, David, que bueno, ya saben que se barajaba la posibilidad de una sustitución de Rafael Llanes como diputado del Común. Así ha sido. Saben que para proponer depende del Parlamento, tiene que haber consenso entre las fuerzas políticas, las principales, con mayor representación, Partido Popular, PSOE, Partido Popular y Coalición Canaria, y la propuesta que sondeó en su momento, desde el primer minuto, fue la del Partido Popular de decir de Antonio Alarcó. Solo conté yo, así fue. El Partido Popular quería que Antonio Alarcó fuese la propuesta de diputado del Común. Al final ganó la propuesta del Partido Socialista y, por tanto, nombraron a María Dolores Padrón, exalcaldesa del Puerto de la Cruz, entre otras responsabilidades. ¿Qué ocurre? Bueno, pues el Partido Popular siempre ha tenido en la agenda la figura de Antonio Alarcó, porque Antonio Alarcó es un hombre, en este caso fiel, leal al Partido Popular en Canarias, al Partido Popular en la isla de Tenerife, con un amplio recorrido, una amplia trayectoria política, como has contado, David. Además, yo creo que reunía el perfil además para ser diputado del Común. Pero bueno, se mantuvo esa apuesta del Partido Popular, por tanto, pudiese ser, se mantiene ahora la otra propuesta de adjunto a la Diputación del Común. Es verdad que el Partido Socialista, en este caso, entiendo que la señora Tejera es la apuesta de Coalición Canaria. ¿Por qué digo que el Partido Socialista tiene una jurista, claro, una jurista de Lanzarote? Claro, de Lanzarote. Bien, Ana León es la apuesta del Partido Socialista. ¿Quién es? Es también jurista, otra jurista, sí. Y en estos momentos es la directora insular de la Administración del Estado en la Isla Bonita, en la isla de La Palma. Es decir, la delegada del Gobierno, en este caso de la isla de La Palma, también jurista. Esa es la apuesta del Partido Socialista. Por tanto, la apuesta de Coalición Canaria, la apuesta del Partido Socialista y, de nuevo, la apuesta, insiste el Partido Popular en la figura de Antonio Alarcó, que perdió representación política porque Antonio Alarcó ha venido siendo senador del Partido Popular de la isla de Tenerife, se quedó fuera porque en este caso la plaza o la candidatura al Senado fue para el actual presidente del Partido Popular en Tenerife, alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro. Tengo la sensación de que vamos a ver más en los medios a Antonio Alarcó que a la propia Lola Padrón. No sé, es una sensación. Bueno, todos conocemos a Antonio Alarcó. Es un incansable, político y personal, incombustible. Alarcó. Bueno, en cualquier caso, insisto, que ojalá que la Diputación del Común, después de todo este proceso de transición, empiece ya a trabajar, porque seguro que tiene muchos expedientes sobre la mesa, muchas quejas, muchas reclamaciones, teniendo en cuenta el ingente trabajo que realizó en la anterior legislatura, en los últimos 6 años, el exdiputado del Común, Rafael Llanes, y bueno, y todas esas cuestiones que se lograron gracias a la figura de este órgano que depende del Parlamento de Canarias, que tiene su sede en Santa Cruz de La Palma, pero que es fundamental para defender los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas del archipiélago. El presidente, cambiando de asunto, de la patronal turística, la ha vuelto a liar. Ha vuelto a ir a unos micrófonos de la cadena SER y ha vuelto a hacer declaraciones que han generado muchísima polémica y que, sobre todo, han generado la reacción inmediata de los sindicatos. ¿Por qué? Bueno, porque ha hablado de las bajas laborales. Vamos a escuchar, nos lo cuenta nuestro compañero Ardil Rodríguez. El absentismo se sitúa en el 8%, significa que se le están pagando a un 8% de los trabajadores, se les está pagando por no ir a trabajar. Se trata de un argumento que no es viejo. Los empresarios canarios vuelven a responsabilizar al personal de la administración de los centros de salud de entregar los partes de baja sin supervisión médica en su informe de coyuntura. Que llama a algún trabajador, porque yo dirijo una empresa y ahí hay quien ha llamado al médico porque se encuentra mal, se encuentra con dolor de estómago y le han dado una baja de una semana o de 15 días. Un argumento rechazado por los sindicatos. UGT cree que los empresarios y sobre todo el propio Pedro Ortega se equivoca. Por ejemplo, una licencia que tiene que ver, una licencia por matrimonio, un día de asuntos propios o horas para realizar exámenes
que tanto el Estatuto de los Trabajadores como los propios convenios colectivos sectoriales o de empresa dan ese derecho a los trabajadores, eso también lo llaman absentismo laboral y eso es una locura y es una aberración que no tiene nada que ver con la realidad. Lo cierto es que el gobierno y sindicatos se encuentran en un momento de negociación de la reducción de la jornada laboral, algo que Fajardo atribuye a declaraciones como estas. Nosotros ahora mismo estamos negociando la reducción de la jornada laboral. Si la patronal tiene tanta preocupación por los datos de absentismo, hubiéramos deseado que se sentara a negociar esa rebaja de la jornada laboral. El porcentaje de absentismo laboral en Canarias, dicen los sindicatos, es mínimo. Los empresarios han presentado estos días su informe anual en el que identifican una serie de retos para la economía canaria. Pedro Ortega, presidente de la patronal empresarial, no patronal turística, Óscar. Bueno, indignados los sindicatos, lógicamente, con esas declaraciones. Ya vienen los empresarios repitiendo mucho esto del absentismo, hablando de la productividad. Y claro, al final, bueno, ya en su momento Mañaricúa es el segundo episodio polémico del mundo empresarial, porque Mañaricúa, presidente en este caso de la Federación de Empresarios del Turismo, habló en este caso acerca de los sueldos de los trabajadores del sector hotelero. Pedro Ortega, presidente de la Confederación de Empresarios, que además, por cierto, fue consejero del gobierno autónomo, también con clavijo de presidente de la comunidad autónoma, el propio Pedro Ortega. Luego volvió consejero de Industria, Comercio y Energía, creo, y luego volvió en este caso al ámbito empresarial. Y bueno, pues traslada esa opinión, es decir, que están pagando, según los empresarios relacionados con el absentismo laboral, a empleados que no trabajan, ¿no? Y es verdad que llevan tiempo denunciando, que es lo que más le está preocupando en este momento, una de las prioridades del sector empresarial, el grado de absentismo que se está produciendo, insisto, en este caso en los trabajadores de las empresas de Canarias. Bueno, y lo que preocupa y mucho, en este caso también en el Cabildo de Gran Canaria, por lo menos a la oposición del Partido Popular, son esos contratos a dedo que vienen denunciando que, bueno, como una práctica habitual, según el Partido Popular, realizan el gobierno de Nueva Canarias y del Partido Socialista, un asunto que han llevado al Pleno del Cabildo los representantes del Partido Popular. Saben que su portavoz es Miguel Jorge. El Partido Popular lleva al Pleno del Cabildo, lo publica Atlántico hoy, el escándalo de las subvenciones a dedo en Gran Canaria. La Formación Popular presentará una moción en la que instarán a que las ayudas públicas de la institución se otorguen mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. El eterno cajón que siempre está ahí de los contratos menores, de su uso, de su abuso sobre todo, como ocurre en este caso, Óscar, un asunto polémico porque es verdad que hay muchas cuestiones, incluso ocurre también con el tema de la Sociedad de Proporción de Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, el lunes estará con nosotros David Suárez, portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias al Día, a las 7, pero en este caso Miguel Jorge llevando otro asunto delicado, esos contratos menores, en este caso del Cabildo de Gran Canaria. Sí, hablamos de subvenciones, en este caso supuestamente a dedo, según denuncia el Partido Popular. Bueno, pues poco que decir, que cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de subvención que suponga un gasto público de cualquier institución tiene que hacerse a través o por medio de la vía correspondiente, a través de la tramitación, como procede en una institución pública. Cualquier ayuda, cualquier subvención directa a dedo, pues desde luego tendrá el gobierno oportuno, el gobierno correspondiente, en este caso el gobierno del Cabildo Insular de Gran Canaria, que dará explicaciones a la ciudadanía. Bueno, son legales, están permitidas por la ley, pero también es verdad que esos contratos menores... En aras de la transparencia, digo. Claro, y que sean esas subvenciones a dedo, bueno, pues al final... Bueno, pues volvemos a lo mismo, generan dudas y yo creo que está bien dar explicaciones. Y por eso hay que hacerlo de la mejor manera posible, insisto, en aras de la transparencia. Y ahora tendrá que explicar el gobierno de Antonio Morales cómo se ha hecho, en base a la pregunta, a la moción de la oposición del Partido Popular, para despejar cualquier duda que se pueda, en este caso, suscitar entre la población, entre los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Gran Canaria. Bueno, nos vamos a publicidad unos minutos y seguimos en Gran Canaria, así que no se lo pierdan. Bueno, les decíamos que seguimos en Gran Canaria porque les hemos contado también muchas veces los líos políticos que hay constantemente en el municipio de Telde y en concreto también en algunas formaciones políticas, por ejemplo Coalición Canaria, que ha tenido también sus propios enfrentamientos internos que desembocaron en la convocatoria de una gestora para gestionar a la política local de Coalición Canaria, que a su vez tiene a 3 concejales en el ayuntamiento, 2
de esos tres son realmente de Coalición Canaria. Uno de ellos es Héctor Suárez, que lo recordarán porque ha estado también aquí en varias ocasiones en Canarias al Día y que ha tenido un enfrentamiento directo con Pablo Rodríguez, que es en estos momentos consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, pero es el secretario general de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria. Óscar, yo te voy a preguntar, antes de ver unas imágenes que tenemos aquí, ¿quién es Carmen Vega, Óscar? La actual secretaria general de Coalición Canaria en Telde. O sea, ya no hay gestora en Telde. Ya no hay gestora en Telde. Se ha disuelto la gestora. Se disolvió la gestora, se nombró a Carmen Vega. ¿Y quién es Carmen Vega? A través de una asamblea local. Esa gestora la presidía Luis Pereira, que por cierto forma también, si no me equivoco, forma parte de esa ejecutiva. La acompañan 24 personas. Carmen Vega, militante afiliada de Coalición Canaria en Telde, lleva 15 años joven, lleva 15 años como afiliado, unos 15 años, más de 15 años como afiliada a Coalición Canaria y de hecho tuvo responsabilidades dentro de la Ejecutiva Nacionalista, dentro de la Ejecutiva de Coalición Canaria. Varias responsabilidades, por cierto. Bueno, vamos a escuchar a Carmen Vega después de ser nombrada secretaria general de Coalición Canaria en Telde. Ha sido un cambio en Coalición Canaria de Telde. Yo, Carmen Vega, he sido elegida como secretaria local de Coalición Canaria, con un 100% de votos de los militantes, junto a compañeros y compañeras en la nueva Comisión Ejecutiva Local. Trabajaremos incansablemente por generar una ilusión entre todos los teldenses. Bueno, Carmen Vega, 100% de votos, no había otra candidatura. Tiene un papelón importante por delante, Óscar. Sí, tiene una responsabilidad en un partido, en una asamblea, en una organización en Telde dividida, fracturada. Yo creo que eso es evidente. Pero de las más potentes de Coalición Canaria en Gran Canaria. Claro, absolutamente. Además de la que pertenece el secretario general, el propio Pablo Rodríguez. De las más potentes, donde viene de tener poder. Ya saben ustedes que en el anterior mandato, en este caso Carmen Hernández, de Nueva Canarias, también bajo la atenta mirada de aquellas agrupaciones políticas en contra de Nueva Canarias, junto a Pedro Quevedo, Román Rodríguez, Carmelo Ramírez. Era la alcaldesa Carmen Hernández, actual diputada. Su socio, el teniente de alcalde y concejal, entre otras cosas de urbanismo, era el propio Héctor Suárez, que mandaba en la agrupación local de Telde. Héctor Suárez fue alcalde también. Sí, fue alcalde. Porque claro, era un compartido. Sí, fue compartido. Fue un pacto compartido. Y que además el propio Héctor Suárez en su momento fue director general de infraestructuras turísticas del Gobierno de Canarias. De repente hay una crisis interna en este nuevo gobierno, es decir, en el nuevo gobierno de Telde, Juan Antonio Peña, el propio Héctor Suárez de Coalición Canaria y Más por Telde. Hay una crisis interna que denunciaba el señor Peña por supuestas colocaciones de gente del entorno del propio Héctor Suárez en el gobierno. De repente se produce una crisis interna, liderada en este caso por la cúpula de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez. Primero, un golpe de Estado, porque ya sabes además también que intervino la dirección insular de Coalición Canaria. Gloria Cabrera iba a ser la candidata, yo lo conté en su momento, hace ya mucho tiempo, iba a ser la candidata de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria. Nombrada en este caso, apoyada, avalada por la Asamblea de Coalición Canaria. Gloria Cabrera, en este caso es la esposa, la mujer del propio Héctor Suárez. Pero al final, en la dirección insular de Coalición Canaria, se saltó el apoyo de la Asamblea y nombraron a María Fernández, candidata de Coalición Canaria Gran Canaria, ahora directora general de Transporte. Ahí empezó ya una guerra. El propio Pablo Rodríguez apoyaba a unos y a otros no. Hoy la pregunta es, ¿en qué situación queda Héctor Suárez? Héctor Suárez en este momento está en la oposición, perdió el poder en este caso dentro del ayuntamiento y está absolutamente fuera de toda la órbita de poder de Coalición Canaria en Gran Canaria y fuera de toda la órbita, él y su gente, de la asamblea, en este caso, de la agrupación de Coalición Canaria en Telde. ¿Por qué? Porque le montaron una gestora, ahora le disuelven. La Asamblea nombra a Carmen Vega, se queda, por tanto, fuera del poder. Teníamos ganas de hablar con Héctor Suárez porque yo creo que hay muchas preguntas que tiene que responder sobre cuál va a ser su situación, cómo van a ser sus relaciones con Carmen Vega, con la agrupación local ahora de Coalición Canaria, va a seguir sus instrucciones, va a tener independencia en la política municipal como concejal. Evidentemente el acta es de él, es personal. También la otra concejal, si no me equivoco, Pilar Mesa, que también es de Coalición Canaria, que también en su momento fue expulsada por Juan Antonio Peña de ese gobierno del Ayuntamiento de Telde. Y claro, ustedes recuerden que Héctor Suárez llegó a pactar con Juan Antonio Peña al principio de este mandato. Peña, como decía yo, Xuca, Partido Popular, Sergio Ramos y Más por Telde.
y después salió Yael, salió Pilar Cierto. Mesa, y veremos, insisto, cómo son esas relaciones con la nueva agrupación local y con ese papelón que, quieras o no, tiene Carmen Vega, que es la nueva, insisto, secretaria general de la formación nacionalista en Telde. Eso sí, una de las agrupaciones más potentes de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria, y donde cuanto antes deberían recuperar un poco la normalidad, Óscar. Pero hablando de... Bueno, nos vamos a ir, fíjense ustedes, nos vamos a ir hasta la isla de La Palma, y ustedes dirán, bueno, hasta la isla de La Palma, ¿para hablar de qué? Bueno, para hablar de muchos asuntos, pero porque este miércoles estuvo en el plató del programa de Manuel Artiles Mariano Hernández Zapata. Mariano Hernández Zapata en este momento es el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, pero también fue durante 4 años presidente del Cabildo de La Palma en un pacto con el Partido Socialista. Y entre las preguntas que les dejaron periodistas y colectivos sociales, además de hablar de sus responsabilidades en la Consejería de Transición Ecológica, también hubo preguntas sobre la actualidad de la isla de La Palma. Por ejemplo, la que le dejó nuestro compañero Óscar Martín, a la que respondía así el señor Zapata. Para el Partido Popular de la isla de La Palma no es un pacto cómodo, es ha sido hasta nada nuestro rival político, pero entendíamos que en este momento era la mejor solución, llegar a acuerdos con Coalición Canaria para dar estabilidad a los diferentes gobiernos que no la tenían en La Palma. A partir de ahí, pues debo reconocer que no está siendo sencillo, sobre todo en municipios como Santa Cruz de La Palma o como los Llanos de Aridane, se producen tensiones, pero entendemos que también a través del diálogo, a través del entendimiento, tenemos que buscar soluciones, porque al final no está en futuro que esté un partido, que esté otro, que haya un pacto o que haya otro. Está el futuro del bienestar y la toma de decisiones para los vecinos, y por tanto esos acuerdos y esa comunicación tiene que existir, y es lo que se va a hacer próximamente con la reunión del seguimiento del pacto para Santa Cruz de La Palma, y también con la reunión para el seguimiento del pacto en los Llanos de Aridane, que también se ha convocado. Bueno, le preguntaba a Óscar Martín, como han entendido seguramente de la respuesta, por la relación de ese pacto antinatural en la isla de La Palma, porque lo habitual era que Partido Popular y Partido Socialista se entendieran entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Y ojo a lo que ha apuntado el señor Zapata. Ha dicho, primero, que no está siendo un pacto fácil, que hay tensiones, y sobre todo, algo que no conocíamos, sí sabíamos que en Santa Cruz de La Palma Coalición Canaria había pedido la convocatoria de la mesa de seguimiento del pacto, pero ha dicho o ha anunciado Zapata, Óscar, que también va a haber reunión de la mesa de seguimiento del pacto en los Llanos de Aridane. Sí, yo creo que esa fue la novedad en esa entrevista que le hizo Manuel Artiles ayer en su programa, ¿no? Al propio Hernández Zapata. Yo aprovechaba para preguntarle, en condición de presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife, sobre la tensión. Si es verdad que había tensión o que peligraba el pacto en la capital palmera. Bueno, él reconoce que se han producido episodios de tensión, que no es el pacto, viene a decir que no es el pacto quizás más cómodo, pero bueno, el pacto que han tenido que tener, o que han tenido que fraguar o sellar en la Isla Bonita, es decir, con Coalición Canaria en Santa Cruz de La Palma, y apoyar el pacto Coalición Canaria en los Llanos de Aridane, porque además también, bueno, ya saben que el Partido Popular tiene representación en el gobierno autónomo, Coalición Canaria Partido Popular. De hecho, el propio Hernández Zapata es consejero de Transición Ecológica y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, también energía, y conoce bien los Llanos de Aridane, porque fue, como yo dije también el pasado martes, teniente de alcalde, hombre fuerte de Noelia García siendo alcaldesa. Fue concejal en el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Y la novedad, reunión, se ha convocado reunión, como dice, en Santa Cruz de La Palma y en los Llanos de Aridane. Es importante porque, insisto, ahí podemos medir la relación que puede existir en el ámbito insular entre Coalición Canaria y Partido Popular en este momento. Bueno, y precisamente pues para hablar de este asunto que nos ha llamado la atención, bueno, vamos a saludar en estos momentos en directo aquí en Canarias al Día al alcalde de los Llanos de Aridane, a Javier Llamas, de Coalición Canaria, que lo tuvimos hace bien poquito aquí en esta mesa, pero queremos preguntarle también por esta y otras cuestiones de la actualidad. Javier, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches, gracias a ustedes. ¿Le consta a usted esa convocatoria de la mesa de seguimiento del pacto en su municipio, en los Llanos de Aridane, a la que ha aludido el señor Zapata? Mira, como siempre hemos hablado, intento ser siempre lo más claro posible. No consta, y te digo más, no está solicitada. Yo incluso, después de ver sus declaraciones, me puse en contacto con el partido, y sí es cierto que hay una mesa de seguimiento del pacto que la pide Coalición Canaria, en Santa Cruz de La Palma, la pide Coalición Canaria, pero desde luego en nuestro partido aquí en la isla no hay ninguna constancia de que se haya pedido esa reunión de seguimiento del pacto en los Llanos de Aridane. Ojo, salvo que hayan pedido esta misma tarde. Y también, ojo, que la pidan en cualquier momento. Si hacer el seguimiento del pacto no es ningún problema, todo lo contrario, es sano.
De hecho, yo le preguntaba también por esas relaciones con el Partido Popular cuando tuve la oportunidad de entrevistarle aquí en Canarias al Día, y se lo vuelvo a preguntar ahora porque se ha hablado o hablaba o usaba el término de tensiones el propio señor Zapata. ¿Cómo es la relación con el Partido Popular en estos momentos de coalición canaria en el Ayuntamiento de Los Llanos? ¿Existen tensiones políticas? Yo es que a veces, no sé, a veces no entiendo a lo mejor cómo utilizan los términos, pero yo lo escuché, ¿no? Que no es cómodo, que hay tensiones, en fin, yo creo que las tensiones que puedan haber es las mismas que puedan haber en casa de cualquier familia cuando hay una relación, o en cualquier grupo de trabajo, en cualquier oficina, cuando son más de dos los que trabajan conjuntamente. Aquí en este caso pues somos del orden de unos 15 concejales y cada uno con su delegación de área, y lo normal es que hayan situaciones en las que no estamos de acuerdo, pero somos personas adultas, nos sentamos, discrepamos, estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo, pero tenemos claro, y así lo tiene claro el portavoz del Partido Popular aquí en Los Llanos, Víctor González, y así lo tengo claro yo, que ya pasó el periodo de las elecciones hace más de un año, y que ahora lo que tenemos que estar concentrados es en mantener este acuerdo de estabilidad por el bien de los ciudadanos de Los Llanos, y esa es la línea de trabajo. ¿Vamos a discrepar en cosas? Por supuestísimo, seguiremos discrepando en cosas, pero para eso somos, como te decía antes, personas adultas que nos tendremos que sentar a la misma mesa, vomitar los problemas ahí encima y ordenarlos, ¿no? Que esa es la intención. Y desde luego, ni por mi parte ni por parte del portavoz del Partido Popular aquí en Los Llanos de Aridane se ha convocado a ninguna reunión de seguimiento del pacto, y como te decía antes, no tenemos ninguna constancia de que se haya hecho. Óscar. Dice usted, niega por tanto lo que está diciendo nada más y nada menos. Buenas noches, señor Llamas, el presidente del Partido Popular, Mariano Hernández, que avanzaba ayer en esa entrevista de esa reunión de la mesa del pacto. Usted niega que ha habido convocatoria, no le ha llegado esa convocatoria, pero independientemente de esta próxima convocatoria, en algún momento, una vez firman el pacto con el Partido Popular, ¿se han reunido? Porque a mí me cuentan que ha habido algún tipo de reunión, no sé si formal o informal. Vale, muy buenas noches, Óscar. A ver, dos cosas, que quede claro. O sea, no hay constancia, incluso yo después de ver la noticia llamo a responsable de mi partido en la isla. Oye, ¿ya ha entrado alguna petición de reunión de seguimiento que no haya visto? Y la confirmación que tengo en la tarde de hoy es que no, insisto, o sea, lo que le han pedido esta noche o que la pidan mañana, ¿vale? Igual Mariano pues se refería solo a Santa Cruz de la Palma y Los Llanos le vino a la cabeza que hay que pedirla y lo soltó de esa manera, pero desde luego no está solicitada. ¿Me hacías otra pregunta, perdona? Me dicen fuentes del Partido Popular que en principio parece ser, me cuentan hasta la noche en directo, será el viernes que viene, el viernes de la semana que viene, me dicen que será esa reunión de la mesa de seguimiento del pacto. ¿Pero ya no? Sí. Pues primera noticia, e insisto, si se produjo en esta tarde, puede ser. Si se produjo en otra esfera, no sé con quién hablaría Mariano, desde luego. Pero desde luego con los responsables de mi partido en la isla, esta tarde mismo no tenía ningún conocimiento de eso, y mucho menos que sea el próximo viernes 15. Lo cual no quiere decir que si mañana insisten en que se convoque la reunión, pueda ser el próximo viernes 15 o no. Va a depender siempre de las agendas. Hasta esta fecha, después de un año de acuerdo de estabilidad, hemos tenido una reunión de seguimiento. Se convocó así, además, a los primeros 2 o 3 meses, una reunión de seguimiento del pacto. Sí se convocó en aquel momento y nos reunimos aquí en el Ayuntamiento de Los Llanos y hasta ahí lo que es la mesa de seguimiento del pacto. Desde luego, lo que es el grupo de gobierno aquí en el Ayuntamiento, sí tenemos si nos reunimos, ¿no? Si tenemos esa tendencia ya hecha, más que confirmada, y nos reunimos habitualmente, ¿no? Para poner muchos temas sobre la mesa, ¿no? Bueno, pues yo le vuelvo a avanzar hasta la noche, señor Llamas, tome nota. El viernes de la semana que viene, reunión, me confirman a esta hora de la noche, comisión de seguimiento del pacto en Los Llanos de Aridane. Otra cuestión, Noelia García, el Partido Popular le apoyó a usted, a Coalición Canaria en el municipio. Desde luego, las relaciones entre Coalición Canaria y el Partido Popular en el municipio no eran buenas, además después de perder la mayoría absoluta. En Santa Cruz de la Palma tampoco. En la isla de La Palma, como sabe usted, han estado acostumbrados durante los últimos años a ese pacto PSOE-Partido Popular. ¿Se sintió aliviado usted cuando conoció la noticia de que Noelia García, independientemente de que formaba parte de los plenos, continuaba el ayuntamiento, pero no tenía áreas de poder, se conoce que se marcha del ayuntamiento
y asume en este caso el comisionado de transparencia, porque a mí me cuentan incluso, no sé si me lo puede confirmar, que la propia Noelia García, estando en la bancada del Partido Popular, su socio, parecía a veces que hacía de oposición, que era muy crítica, muy dura con Coalición Canaria, muy dura con usted, ¿eso es cierto? Eso es completamente cierto y demostrable. Los plenos de nuestro ayuntamiento quedan grabados, están ahí en el Facebook y se puede ver. Había mucha gente que en aquellos momentos me decía si Noelia se había ido a otro partido distinto al Partido Popular, porque nos hacía una verdadera oposición y en algunos momentos tildando casi lo desagradable en algunos plenos. Hubo un pleno además en el que una respuesta por escrito que le ofrecí la rompió públicamente el folio, con lo cual creo que es un agravio y una falta de respeto y educación la que tuvo en aquel momento. Eso es cierto que pasó. Yo a partir de ahí hubo un cambio y dejó de intervenir. Entiendo que su partido también en su momento le habrá hecho un llamamiento a entrar por la normalidad en los plenos y dejar de hacer ese tipo de cosas, pero sí era muy cierto, insisto, no, como siempre te digo, no tengo ningún temor en decirte las cosas como son, porque además es que eso está grabadísimo y lo puedes chequear en cualquier momento. Nos hacía oposición, sí. A partir de ahí, pues nada, ella y su partido llegarán a su entendimiento y ocupa ahora este nuevo puesto y vamos, no tengo ningún problema en que hubiese seguido aquí y tampoco es que sienta especial alivio porque ya no esté. O sea, cada uno que sea consecuente con sus cosas y yo le deseo, como le deseé públicamente en el pleno en el que ella entregó el acta de concejal, le deseé toda la suerte del mundo en su nueva etapa laboral y desde aquí lo hago también. Una última cuestión, alcalde, porque hoy ha sido un día importante porque han arrancado las obras de recuperación de la carretera de Todoque. Se habla de un plazo de ejecución de 10 meses y un importe de 10,5 millones de euros. ¿Qué van a suponer o qué va a suponer el comienzo de estas obras? Pues mira, como bien dices, se trata en este caso de la carretera, la LP 211. Es la carretera, para que la gente que conoce un poquito La Palma nos entendamos, es una tercera carretera que cruzaría las coladas de lo que es de norte a sur, y es la antigua carretera que unía a los barrios de La Laguna y Todoque. Esa carretera, todos nos acordamos, yo creo que fue un momento donde nos dimos cuenta de la dimensión del volcán, aquel momento en el que cayó la torre de la iglesia de Todoque. Pues esta carretera sale del barrio de La Laguna y va a alcanzar ese punto, el punto donde estaba el barrio de Todoque, donde estaba la iglesia y la plaza de la iglesia. Es una carretera muy demandada, es una carretera que además va a acercar nuevamente otro punto del sur de las Coladas, donde vive mucha gente, para que puedan tener un acceso más directo hacia el municipio de Los Llanos, y va a suponer, por supuesto, dos cosas. Como te decía antes, alcanzar ese punto donde estaba la iglesia, dar la opción a todos los vecinos de Todoque de que puedan recuperar la construcción de la iglesia, pero lo más importante es que al mismo tiempo se les da la opción de que se pueda reconstruir el barrio. Esa va a ser una de los objetivos clave. La carretera va a llegar hasta ahí y va a conectar con la siguiente carretera que sigue hacia el barrio de Las Manchas, con lo cual acercamos el barrio de Las Manchas a los núcleos urbanos del Paso y de Los Llanos, porque hasta la fecha pues tienen que ir por otra carretera que les supone mucho más tiempo. Al mismo tiempo que se ejecute esta carretera, esos 2 kilómetros y pico, vamos a dar acceso, el Cabildo, que es quien va a ejecutar en este caso la obra, va a dar acceso a todas las parcelas colindantes a la carretera y también al mismo tiempo a toda una serie de caminos municipales, de propiedad municipal, que se pretenden recuperar para una vez más pues poder ir dando acceso a todos esos vecinos propietarios a esas parcelas y que si quieren recuperar sus proyectos de vida donde los dejaron, tengan la opción de construir sobre coladas nuevamente su vivienda o su parcela, ¿no? Hay mucha gente que dice, impensable que yo vuelva a construir encima de una colada. Pero sin embargo, los propietarios, los que allí vivían, una vez que los conoces y hablas con ellos, ves que nada más allá, y que pretenden, incluso todos los que puedan, pretenden volver a ubicarse donde mismo estaban. La gente, es la demanda de quienes lo han perdido todo, y que a poder, si ellos pueden, pues pueden. Algunos no, desde luego, algunos no quieren saber nada de esto, pero la gran mayoría pretende reconstruir, si puede, las viviendas donde mismo las tenían y pretenden volver a una cierta normalidad con esos proyectos de vida donde mismo los dejaron.
Es lógico, no existe ese sentimiento de apego que evidentemente tienen con esa zona. El apego y el arraigo, sí. Y el arraigo que evidentemente quieren mantener. Óscar, tenemos que irnos, estamos muy mal de tiempo. No, muy rápidamente, sí es muy importante. Claro. Si me dices que Zapata le entregó en la mano al alcalde de Los Llanos en la reunión de la que él está negando. Un asunto, yo sé que aprovechando que tenemos al señor Llama y él es muy claro y transparente, estaba leyendo el periódico de La Palma, una información, el Partido Socialista ha denunciado, le ha preguntado a la portavoz Van Ostende directamente la adjudicación de la reforma de un parque infantil, supuestamente un familiar directo de su gobierno, del gobierno de Los Llanos, por casi 350.000 euros. ¿Eso es cierto, señor Llama? Mire, vamos a ver, yo recuerdas que una vez además te dije que la verdad es que es mentira. Pues es lo que te digo, o sea, ahora mismo a mí nadie, dos cosas. Primero, nadie me ha entregado ningún papel en mano, ni una llamada de teléfono, ni un WhatsApp, ni un correo electrónico para la reunión de seguimiento del pacto. Eso ya te lo digo así de plano y de claro. Irónicamente, lo decía yo irónicamente porque Óscar me estaba interrumpiendo haciendo señas y yo decía que a no ser que me vaya a contar eso, algo de esa gravedad, que no tenemos tiempo. Pero bueno, Óscar, usted sabe que Óscar es muy insistente. Está bien que usted lo aclare, pero Óscar es muy insistente y al final, bueno, pues tenía esa pregunta que a mí me gustaría, obviamente, que usted responda. La entendí mal. Y luego, en cuanto al parque, vamos a ver, se ha querido vertir la sombra de la duda sobre este tema. Hay un parque que además está aquí al lado de la Casa de la Cultura, es un parque que estaba ya en un estado de deterioro muy avanzado. Había un proyecto que venía incluso de la legislatura anterior de un parque infantil inclusivo. Ese parque infantil se llevaba por una de las concejalías, insisto, del gobierno anterior. No se llegó, salió a licitación y quedó desierta la licitación, con lo cual daba la posibilidad de que se acudiese luego a un segundo proceso de licitación, pero lo que se llama por un negociado sin publicidad, o sea, invitar a varias empresas. Entre esas varias empresas se invitó también a empresas de aquí, desde luego, de la localidad que se dedican a esto. Y lo que sí que es cierto es que se adjudicó, siempre en ausencia de la concejal, de todo el proceso, que ha sido extraordinariamente limpio, y a la señora Van Ostende, que está en la oposición aquí, ya le hemos manifestado que tiene el expediente entero a su disposición. Lo que no podemos es vetar a nadie a que haga una obra teniendo una empresa de la localidad. Lo que sí pedimos, desde luego, es que su pareja no figurase en ninguno de los puntos del procedimiento. Y así ha sido, incluso se levantó del pleno cuando hubo que votarlo. Sí es cierto que la empresa que lo cogió es la empresa del marido de la concejal, pero con un proceso extraordinariamente limpio, como le digo, ¿no? Hay un proceso negociado sin publicidad, ninguna de las otras empresas invitadas se presentan y este señor se presenta con toda la legalidad y se ha asignado el proyecto a este señor, la construcción. Va por buen camino, incluso puedo anticipar que hemos recibido en esta semana en los contenedores con el parque, que será el parque inclusivo, de los mejores parques inclusivos de la isla de La Palma. Bueno, yo creo que de la isla de La Palma será el mejor y a nivel Canarias pues tendría que visitar otros, pero va a ser uno de los mejores de Canarias y se va a terminar en principio durante el mes de agosto. Está previsto que se termine con una subvención directa de la Consejería de Acción Social del Gobierno de Canarias, que tuve a bien cerrar en mi doble condición también de diputado del Parlamento, y que desde aquí quiero agradecer desde luego a Cande, la consejera, pues el que tuviese esa deferencia con nosotros y no aprobase esa subvención. El parque, insisto, está en construcción y la concejal no tuvo nada que ver en la contratación y no ha tenido nada que ver en ningún punto del proceso. Claro, yo agradezco que usted lo aclare, pero también es verdad que, bueno, yo le comento, ¿no? Yo creo que ante una situación como esta, este tipo de cosas generan muchas suspicacias y evidentemente esto es ponérselo muy fácil a la oposición para que le critique. No, y yo la pregunta que le quiero hacer muy rápidamente en ese sentido, ¿no cree que este tipo de cosas se pueden evitar y es sano y es más limpio que se eviten? Sí, a ver, por supuesto que pretendemos evitarlo al límite de las posibilidades, pero yo se lo digo a ustedes y se lo digo a todos los televidentes, que se vengan a La Palma y que encuentren aquí empresas dispuestas a hacer ese tipo de trabajo. Verán que aquí estamos pasando por muchas dificultades porque no se consigue mano de obra, no se consiguen empresas. De hecho, como les decía antes, se llegó a licitar y quedó desierto
Y en las invitaciones que se pasaron a varias empresas, solo se personó esta empresa, que también nos ha manifestado que probablemente el negocio no haya sido un buen negocio, porque probablemente no va a salir tan bien como esperaba. Pero insisto, claro que puede ser, claro que ojalá pudiésemos tener la suerte de decir, bueno, pues vamos a excluir, lo cual me parece medianamente injusto, ¿no? Que por ser familiar de alguien no tengas derecho a presentarte a un proceso como este con la administración. Que yo invito a cualquiera que venga y que vea el expediente, ¿eh? El expediente lo tengo yo, en mi poder además. Tengo una copia del expediente para cualquier ciudadano, cualquier persona que tenga la más mínima duda, vengan a consultarlo. Porque desde luego no estoy dispuesto en mi ayuntamiento a hacer ningún tipo de contratación que no sea limpia, ¿no? Ahora en la reconstrucción estamos hablando de trabajar por emergencia, que es un concepto que no acaba de entender nadie, no acaban de entenderlo en muchos diputados en el Parlamento, y en La Palma hay que entenderlo porque estamos en una verdadera emergencia. Esa carretera que hablábamos antes, la LP 211, el Cabildo la ha adjudicado por emergencia, con informes favorables, y yo lo que he batallado y he luchado es porque nuestros técnicos tengan la seguridad jurídica para trabajar por esa línea, por la emergencia, que si bien, y en la misma línea que me decías antes, si bien la emergencia permitiría que el órgano de contratación fuese directamente el alcalde, yo he desistido de que eso sea así y quiero que vaya a una junta de gobierno donde todos, el grupo de gobierno, podamos decidir la contratación en alguna de las empresas, porque insisto que en La Palma no abundan empresas que puedan asumir ese tipo de obras. Y de fuera, pues bueno, de fuera no creo que vayan a venir muchas empresas a La Palma, porque de hecho así está siendo, ¿no? Insisto, yo quiero trabajar siempre con total claridad, con total transparencia, y me parece que, bueno, asignar una obra a algún familiar de un concejal, desde luego, que... Se nos fue justo al final, pero bueno, yo creo que el discurso de Javier Llamas ha quedado bastante claro. Estamos muy mal de tiempo. Nos vamos con esos dos titulares que ha dejado. No tenía constancia de esa convocatoria de la mesa de seguimiento del pacto del Ayuntamiento de Los Llanos, de la que habló Zapata con total normalidad y tranquilidad y seguridad este miércoles en el programa de Manuel Artiles, y ha reconocido que efectivamente, como le preguntaba Óscar Martín, se ha adjudicado una obra de un parque infantil a la pareja, el marido de la concejala responsable del área. Esto daría para llenar un programa de comentarios y seguro que a ustedes esto también les generan pues muchas preguntas o muchas otras cuestiones. Óscar, tenemos que seguir, lo siento, porque hay otra pregunta que tenemos que contestar, que queremos ver, otra respuesta importante de la intervención de Zapata sobre esa subvención que consiguió de 2 subvenciones por un total de casi 1 millón de euros a una empresa, a un órgano, una entidad que gestionaba un pozo, el Pozo del Roque, también en el municipio de Los Llanos, cuya entidad se encontraba como participante, como uno de los accionistas, el padre precisamente de Hernández Zapata. Vamos a ver lo que contestaba el señor expresidente del Cabildo de La Palma y consejero de Transición Ecológica. Lo haría hoy y unas 1000 veces más. En ese momento La Palma tenía un problema enorme respecto a caudales de agua para poder atender la agricultura. El Pozo del Roque era el pozo que más caudal de agua tenía y tiene en la isla de La Palma y que se podía poner en marcha de manera rápida y que podíamos llegar en ese momento a atender a los agricultores de la zona, y por tanto es lo que hicimos. Es verdad también que abrimos la oportunidad a cualquier pozo de la isla de La Palma que se acogiera a ayudas similares. Así hicimos también con el Pozo del Carmen, así ha hecho durante este mandato también con el Pozo de las Lajas el actual gobierno. Pozos que dan en menos de la mitad de caudal que da el Pozo del Roque. Por tanto, yo creo que hay poco que decir más. Al final, también decirle, en La Palma no es habitual que muchos agricultores puedan tener acciones de pozos. Creo que la opción de poner en marcha un pozo que da un caudal importante y que iba a solucionar la vida, el futuro, el alimento del día a día a cientos de agricultores del sur de la isla está por encima de cualquier decisión, o que yo tenga familia o no tenga familia. Al final todos tenemos una familia, no podemos renunciar o obviar de ella, y cuando tenemos que tomar decisiones hay que hacerlo. Y vuelvo a decir, una subvención que por primera vez en la isla de La Palma no fue a fondo perdido. Tuvieron que devolver hasta el último céntimo en forma de agua pública al erario del Cabildo Insular de La Palma. Bueno.
Esa es la respuesta de Hernández Zapata, ese asunto que ha generado también mucho debate y mucha polémica en la isla de La Palma. Pero más allá de este tipo de cuestiones, nosotros hablábamos antes también, y volvemos rápidamente a Gran Canaria porque prácticamente no tenemos tiempo, pero nos hacíamos una pregunta, habíamos intentado poder hablar con Héctor Suárez, concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Telde, y nos hacíamos muchas preguntas, sobre todo ahora que se ha renovado, que se ha disuelto esa gestora y se ha nombrado a Carmen Vega como nueva secretaria general de Coalición Canaria en Telde. Y nos preguntamos cuál va a ser el papel de Héctor Suárez ahora y cómo va a ser su relación con esa nueva agrupación local que se ha formado, se ha constituido en Telde. Bueno, pues tenemos a Héctor Suárez por teléfono y vamos a aprovechar estos últimos minutos de programa para preguntarle, evidentemente para conocer su opinión. Héctor Suárez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues la pregunta la vuelvo a repetir rápidamente, Héctor. ¿En qué posición queda usted ahora como concejal de Coalición Canaria ante pues el nuevo equipo que conforma y que lidera Carmen Vega como nueva secretaria general en Telde, de Coalición Canaria? Bueno, nosotros la verdad es que tanto mi compañera Pilar como yo tenemos la misma posición que con la gestora, una posición de seguir trabajando por la ciudadanía de Telde, con nuestros objetivos que están fundamentados en nuestro programa electoral. Y evidentemente cuando se empieza un mandato tenemos la posibilidad de generar un grupo municipal. Ese grupo municipal tiene su CIF propio, su reglamento de funcionamiento interno propio y seguimos, por supuesto, el programa electoral con el que presentamos por Coalición Canaria. Pero ni nosotros le damos instrucciones a la Secretaría Local de Coalición Canaria en Telde, ni tampoco las recibimos de ellos, por supuesto. Por tanto, considero que lo que viene a decir es que ustedes van a ser independientes, ciñéndose a lo que prometieron en campaña electoral en su labor como concejales municipales, tanto usted como su compañera Pilar Mesa. Sí, evidentemente. Nosotros hemos trabajado así. Además, desde el principio del mandato hemos trabajado con esa dinámica. Después, una vez fui cesado y mi compañera, por parte del alcalde Juan Antonio Peña, pues evidentemente la Secretaría Local, encarnada en la gestora, pues se posicionó pues a favor de un alcalde que ha cesado a 2 de sus compañeros, por lo tanto no tenía ningún tipo de sentido, y nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de la ciudadanía, vamos a trabajar y a resolver los grandes problemas y aspectos que están en el ayuntamiento, sin separarnos ni un ápice, por supuesto, de nuestro programa electoral, y también le deseamos que haya mucha suerte en esa nueva secretaría local, porque hemos visto que se aprobó esa secretaría local con apenas 36 personas que podían votar, cuando hace poco más de unos meses, cuando yo era secretario local, rondábamos los 900 afiliados y fue elegida secretaria local por poco más de 20 afiliados. Creo que hay un trabajo muy grande que hacer en esa secretaría local. Tienen que empezar a buscar afiliados, a trabajar en la ciudad, a recorrer puerta a puerta y barrio a barrio como lo hacemos nosotros cada día, porque creo que ese es el objetivo de los que tenemos vocación de servicio. ¿No había posibilidad o no se planteó usted volver a presentarse? No, la verdad es que no. Yo no tuve nunca esa posibilidad, ni nunca la barajé, ni los compañeros y compañeras la barajaron. Más de 500 personas se dieron de baja de esa organización política. Debimos hacer un debate fuerte por saber qué es lo que había ocurrido tras hacer una gestora sin ningún tipo de fundamento, y lo que ha llevado es prácticamente a contar ahora con una organización que no tiene apenas 40 afiliados en la ciudad. Eso no es normal, una organización que era fuerte, que era significativa y que tenía voz. Pues ahora nosotros estamos haciendo con ese grupo de personas que nos sigue apoyando, con los miles y miles de hombres y mujeres que nos votaron, pues haciendo lo mismo desde el grupo municipal, con el trabajo que nos comprometimos a las elecciones, y así lo haremos cada día hasta que termine este mandato, sin ninguna duda. Óscar. Teniendo en cuenta, ya por último, señor Suárez, que desde hace ya mucho tiempo, además lo venimos relatando, le han estado ninguneando desde la dirección insular del partido, le han estado apartando del poder del ayuntamiento y de la organización. ¿Se ha planteado en algún momento o se está planteando marcharse, abandonar Coalición Canaria? Bueno, la verdad es que ese planteamiento todavía no lo hemos hecho. Es cierto que el objetivo de la Secretaría Insular, por las decisiones que ha tomado con la gestora, con los acuerdos que ha podido tener con el alcalde Juan Antonio Peña, incluso hay personas que pertenecen a la gestora, que pertenecen ahora a la Secretaría Local, que son asesores del alcalde Juan Antonio Peña, sin estar Coalición Canaria en el gobierno, pues esas cosas que a todo el mundo le sorprende, pero realmente no nos preocupa. Lo que nos preocupa es lo que piense la ciudadanía. Evidentemente esos gestos y esos actos los va
sobre todo a valorar la ciudadanía en el 2027 y nosotros tenemos la conciencia tranquila y vamos a trabajar desde nuestro grupo municipal, con la fuerza y el ímpetu que nos dan todos y cada uno de los días las personas que nos apoyaron, y vamos a trabajar con ese ánimo. No me he planteado abandonar Coalición Canaria, soy un afiliado, pago mi cuota, estoy al día, cumplo con los estatutos del partido. Lo que tienen que plantearse otros sí también lo están cumpliendo. Ya habla usted de asesores de Coalición Canaria, asesores que no están en el gobierno, que apoyan al propio Peña. ¿Quiere decir que pudiese estar dando pasos Coalición Canaria y Xuca para llegar a acuerdos y que usted pudiese ser o pudo haber sido un obstáculo de esa intención de Pablo Rodríguez acercarse a Xuca? Bueno, justo después de mi cese, un titular que dio Pablo Rodríguez en los medios es que quería intentar llegar a acuerdos con Xuca para poder generar una alianza de cara a las próximas elecciones. Lo dijo el propio secretario insular. Eso para la mayoría de los votantes de Coalición Canaria sería imperdonable. Una organización política que nos llevó al peor desastre de la historia en el año 2003. Una organización política que ha judicializado la vida pública. Una organización política que ahora lidera Guillermo Reyes, que intenta con su alcalde Juan Antonio Peña cobrar más de 100.000 euros de facturas de abogados que fueron del año 2011 y 2013. Si Coalición Canaria quiere aliarse con esta organización política, por supuesto que jamás me hubiesen encontrado ahí, y puede que ese sea uno de los elementos que hayan llevado a que yo era un obstáculo para esa alianza. Pues Héctor Suárez, como siempre ha sido usted muy claro y nos ha ayudado a despejar algunas de las incógnitas que teníamos ante esta situación política que ahora continúa y se abre en algunos tramos, digamos, de la política municipal de Telde, en este caso es lo que afecta a su partido, a Coalición Canaria. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, como siempre. Muy buenas noches. Bueno, la verdad que situación complicadísima, Óscar, en Sí. Telde, pero bueno, Héctor Suárez clarísimo, y yo creo que Héctor Suárez tiene los días contados en Coalición Canaria. Absolutamente. No están en eso ahora, pero si finalmente, como parece apuntar todo, se fragua ese pacto con Xuca, Sí. pues Desde luego, en este caso no, blanco y en botella, no confirma el hecho de que pudiese estar planteándose, al igual que el Pilar Mesa, marcharse de Coalición Canaria. Sigue luchando, en este caso representando como concejales de la oposición a sus votantes. El panorama ha cambiado de manera sustancial, pero desde luego yo creo que él tiene la sensación, el sentimiento que se ve cada vez más lejos, más alejado de la cúpula de Coalición Canaria. Bueno, Óscar, y hoy ha sido un día duro para esta profesión, un día duro para el periodismo, y tenemos que volver a despedir a un compañero, además un compañero que ha sido una parte importante de esta casa de Mírame Televisión, que ha sido parte de esta familia durante diferentes etapas, al que le tenemos un gran aprecio aquí en esta casa, al que nuestro director Manuel Artiles siempre ha considerado un gran profesional, una persona cercana con la que compartir momentos de televisión. Ha habido muy buenos momentos de televisión junto a la figura de Santi Negrín aquí en Mírame Televisión Canarias. Así nos lo contaban nuestros compañeros de la redacción en esta pieza que hemos querido elaborar para mantener vivo el recuerdo de Santi Negrín. En un momento, la verdad, Jornada triste para la familia de Mírame Televisión. El que fuera colaborador de esta casa, el periodista Santiago Negrín, fallecía este jueves a los 50 años de edad. Negrín llegó a ser jefe de prensa del Parlamento de Canarias, director de informativos de Radio Club Tenerife y director de contenidos de la cadena SER en Canarias. Además, se convirtió en el año 2015 en director del ente público Radio Televisión Canaria. En la actualidad, impartía clases en la Universidad Europea de Canarias en el municipio de La Orotava y colaboraba en el programa Despierta Canarias en Radio Marca Tenerife. La noticia de su fallecimiento ha provocado una reacción de mensajes a través de las redes sociales. Licenciado en Filología, diplomado de Estudios Avanzados en Periodismo y un máster en Formación de Docentes. Estudió en las universidades de La Laguna, Dinamarca e Inglaterra. Además ejerció de docente en diferentes centros de bachillerato y profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y en la Universidad Europea de Canarias en la rama de Comunicación. El periodista tinerfeño fue además un columnista y analista para diferentes medios de comunicación del archipiélago, entre ellos Diario de Avisos, El Día, y trabajó asimismo en la cadena COPE, Televisión Tenerife y la Gaceta de Canarias. eso es lo importante, que la vida te ha permitido estar aquí. No, afortunadamente. Afortunadamente la vida te ha permitido estar aquí. Hay una frase que dice una amiga mía: mañana sale el sol otra vez. Bueno, todo nuestro apoyo, nuestro ánimo y nuestras condolencias para la familia y amigos de Santi Negrín. Yo
suelo huir bastante de esas grandes frases que se suelen repetir cuando una persona fallece, en la que siempre parece que todo lo que hicieron lo hicieron bien. Pero yo de Santi Negrín tengo que decir una cosa que yo creo que resume lo que era Santi Negrín. Y es que Santi Negrín, para mí, era un buen tipo, Óscar. Sí, absolutamente. Lo hemos hablado durante la jornada, hemos hablado muchísimo. Esta mañana compartimos cuando nos enteramos de la noticia ese sentimiento, esa tristeza, y desde luego compartimos esa frase. Santi Negrín, Santiago Negrín, Santi Negrín era un buen tipo, era buena persona y era un gran profesional. Desde luego creo que ha sido, confesamos, y si yo lo confieso, ha sido un día muy duro para esta profesión, para el periodismo, para todos los compañeros. Hemos pasado unas horas bastante tristes. Creo que ha sido, insisto, una jornada donde todos los periodistas nos hemos llamado, nos hemos whatsappeado, nos hemos mandado muchos mensajes. No esperábamos esta noticia durísima que nos ha afectado a todos los que compartimos momentos de profesión, de amistad con el propio Santi Negrín. Era un amigo, era un compañero, se sentó muchas noches con nosotros aquí a analizar la actualidad. Conocemos a Santi Negrín desde hace muchos años y desde luego ha sido un día hoy, un masazo terrible para la comunicación, para el periodismo, insisto, para todos los que tuvimos la oportunidad, la suerte de conocer a Santi Negrín. Quiero lanzar un mensaje de mucho ánimo, mucha fuerza a todos sus familiares más cercanos, a sus amigos más cercanos y desde luego, bueno, pues trasladar, insisto, bueno, mis condolencias, mis sentimientos. No es fácil transmitir estas palabras a esta hora de la noche para una persona que hemos conocido, que hemos compartido, repito, muchos momentos periodísticos, pero sobre todo personales. Y yo me quedo con esa frase que la comparto, además la suscribo. Santi Negrín era un buen tipo, era muy buena persona y desde luego esa tristeza se ha apoderado hoy de todos los que nos dedicamos a esta profesión en la isla de Tenerife. Insisto, un mensaje de mucho ánimo a sus familiares y a todos sus amigos. Bueno, nos sumamos, por supuesto, a esas palabras de Óscar Martínez, director de la Radio Televisión Canarias, director de contenidos de la cadena SER, como escuchábamos en esa pieza, y yo creo que hay unanimidad. Todo el mundo señala a Santiago Negrín como un buen jefe. Esto me lo han dicho hoy varios de las personas que trabajaron bajo sus órdenes, un buen compañero y, en resumen, un buen tipo. Descanse en paz, Santiago Negrín. Óscar Martín, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Nos despedimos. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes con más análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día.